Ok, pues en principio, por situarnos nada más, recordar medidas cautelares como aquellas que se piden junto, antes o durante la demanda y el procedimiento y que están destinadas o dirigidas a garantizar el cumplimiento de una posible sentencia, ¿vale? Mediante estas medidas, yo lo que intento es asegurar que es una sentencia que sea a mi favor, que puede ser que se esté produciendo el pleito o que yo haya presentado la demanda, pues me garantizo que pueda luego cumplir esa prestación, ¿vale? Hemos estado estudiando hasta ahora en qué consistían esas medidas cautelares. Voy a ir un momentito solo atrás para repasar cuáles son. ¿Vale? Dijimos que se parecían mucho a las medidas que podemos acordar en una ejecución, pero no tienen el carácter de definitivo. Todas estas medidas ya sabemos que son limitadas en el tiempo por unos motivos muy concretos. Ya estuvimos estudiando que no se conceden porque sí, sino que tienen que estar sujetas a unos requisitos que establece la ley y que se pueden modificar, se pueden alzar, se pueden, como veremos hoy, sustituir si al demandado, porque aquí ni siquiera lo tenemos a lo mejor condenado, sino simplemente al demandado o a la persona a la que voy a demandar, ¿vale? Fíjense las tres posibilidades. Pido esas medidas para garantizarlo. Ya veremos que incluso se pueden sustituir pues por otra caución sustitutoria, por otro dinero en efectivo, algunos otros medios que veremos al final de estos minutillos que nos quedan. Aquí tienen una serie de ejemplos. La ley, lo primero que nos dice en este articulito, que es el de los que refiere una lista de todas esas posibles medidas cautelares, no nos dice que sean estas y solo estas, sino que nos da la posibilidad de algunas otras según la naturaleza de lo que vayamos a conseguir o luchar en esa sentencia. Pues bueno, tenemos algunas que nos suenan bastante: el embargo de bienes, un depósito de cosa mueble, o tenemos anotar en el registro. El otro día estuvimos viendo la anotación de demanda en vez de una anotación de embargo. En fin, todo este listado de posibles medidas que nosotros interesábamos. Era curiosa esta, la de prohibir a alguien que deje de hacer algo. Es como la doble negación. Le prohíbo a que usted deje de hacer algo. Tiene usted que continuar. Pues cualquier fábrica en producción, si yo lo que estoy es en un pleito sobre a quién le corresponde esa administración de una empresa, una marca o algo así, me conviene que eso siga en producción. Entonces le prohíbo a los que están actualmente con esa fábrica dejar de trabajar y de vender o lo que sea. ¿Vale? Hay algunas curiosas y bueno, en la casuística que nos encontramos en los juzgados, pues hay de todo, se pide un montón de cosas. ¿Vale? El punto 11 es el que nos deja abierto la posibilidad de esas otras medidas que cada parte sabe cuál es la que más le conviene y la solicita al juzgado. Nos quedaba, creo que esto también lo habíamos visto, el procedimiento, las tres posibilidades. En la demanda, antes de la demanda, veíamos que tenía que concurrir alguna razón de urgencia o necesidad, ¿vale? Si yo veo que durante el transcurso del juicio voy a perder precisamente lo que estoy luchando por conseguir o que me va a mermar mucho esa sentencia, aunque la gane, es entonces cuando durante el procedimiento con la demanda sin presentar todavía, perdón, antes de entablar la demanda, es cuando solicito eso, ¿vale? Tras la demanda solamente podíamos solicitarla cuando había una razón de peso, cuando había un hecho o había ocurrido algo que justificara en ese momento una medida cautelar que antes no se cumplían los requisitos o no se daba. Esta parte creo que también la habíamos visto porque acabamos de ver que esas medidas cautelares tienen una duración determinada, tienen unas condiciones que se tienen que mantener. En ese momento, pues, una vez que el procedimiento termine o también cuando esté suspendido, le afecta también a la medida cautelar. ¿En qué sentido? Pues aquí lo tenemos. La ley nos dice que no se mantiene la medida cautelar si el proceso ya está terminado. Tiene mucho sentido. Cuando estudiemos de nuevo cómo terminan los procedimientos, pues ya se pueden ustedes imaginar que por sentencia, por desistimiento, por acuerdo, ¿vale? Son varias las formas de terminar un proceso. No tiene sentido mantener una medida cautelar, salvo en un caso, que es cuando tenemos una sentencia condenatoria o una resolución equivalente, hablamos de autos o decretos que terminen los procedimientos, y hemos pedido para esa medida que se mantenga. La ley nos dice que lo va a mantener precisamente el plazo del 548, que es el plazo para cumplir voluntariamente una sentencia de condena o un auto equivalente, una resolución,
y en ese momento deberíamos solicitar nosotros la ejecución de esa sentencia que tenemos a nuestro favor, para que esa medida ya no como cautelar se convirtiese o se aplicase como medida definitiva o ya como una medida ejecutiva. Esto traducido a el punto de vista del ejecutante, tengo una sentencia a mi favor. En ese procedimiento donde yo he conseguido la sentencia, he pedido una medida cautelar, por ejemplo, de embargo de cantidades. Le he ido embargando a la persona demandada, incluso a lo mejor antes de que se le condene. Ese dinero está en el juzgado consignado, gano el pleito, tengo una sentencia ahora sí a mi favor, donde a él se le condena a pagar un precio, una cantidad, y lo que le pido inmediatamente después de esos 20 días en los que no me ha pagado el señor, que es el plazo voluntario para cumplir una sentencia, pido que se ejecute la sentencia por un lado y que ese embargo pues, se convierta en definitivo, ¿vale? Un embargo de cantidades en este caso, que me serán entregadas pues a cuenta del principal o a cuenta de lo que se me deba. Nos da otra posibilidad la ley, que es la suspensión. Cuando un procedimiento está suspendido, dice la ley, más de 6 meses, ojo a la coletilla del más de 6 meses, no justo 6 meses, sino más de 6 meses, porque el propio solicitante no ha movido, vamos a decir, no ha interesado ninguna medida en ese procedimiento. Ahí el ejecutado puede pedir que se alce la medida cautelar y el juez así lo acordará, ¿vale? ¿Cómo hacemos el procedimiento de medidas cautelares? Que yo creo que por aquí sí que nos habíamos quedado. Básicamente es un procedimiento pequeño, muy sencillo, pero que sí tiene una vista por medio, ¿vale? Tiene entrar a sala, exponer la solicitud, estudiarla, incluso cabe prueba, no solo documental, sino prueba, cualquier actuación probatoria. Por lo tanto, una vista ya sabemos que se nos puede complicar en cualquier momento. ¿Cómo se va a hacer? Pues simplemente con una solicitud, normalmente del demandante, ¿vale? O alguno de los demandantes, por escrito, con la suficiente claridad y precisión, dice la ley. Eso quiere decir que no puedo andar con cosas genéricas o medidas que no estén muy claras, muy especificadas, o pedir embargos genéricos, ¿vale? Tiene que ser muy concreto, preciso en cuanto a las cantidades o la forma en que yo quiero pedir esa medida cautelar y justificando que se cumplen todos los requisitos legales que hemos visto que se tienen que dar en la clase anterior que lo vimos. Se acompaña, como digo, documental y se ofrece la prueba. Aquí la ley nos da la posibilidad de cualquier prueba que en su caso sea admitida, claro, por el tribunal o por el juez. Es muy importante, por si nos lo preguntaran, que en este momento, en la solicitud, al demandante o al actor, que es lo mismo, le precluye el momento para ofrecer prueba, para presentar prueba. Quiere decir esto que si no has presentado toda la prueba, ya luego no se te va a admitir. No se te va a admitir nueva prueba, solo la que tú solicites con la solicitud de medida cautelar. ¿Vale? En este momento también, normalmente en ese mismo escrito, se ofrece caución suficiente. Nosotros hemos estudiado dos conceptos que son muy similares, ¿vale? Siempre hablamos de caución o de fianza, ¿vale? Son conceptos similares, no siempre quieren decir lo mismo, incluso si nos cambiamos del civil al penal tiene otras consecuencias y otras connotaciones diferentes, ¿verdad? Pero en este caso, el que solicita la medida cautelar en el mismo escrito, en el mismo momento, ofrece caución suficiente. Normalmente ya los abogados que redactan estas solicitudes o las partes que intervienen ya suelen ofrecer la caución en concreto, es decir, han hecho una valoración y dicen, pues oye, que acuerde esta medida cautelar, que es un embargo de la finca no sé qué, no sé cuántos, porque la tenemos en pleito y si no acordamos la medida la voy a perder, ¿vale? Ese sería el razonamiento, y ofrezco una cantidad X, tantos miles de euros o lo que sea, a consignar en el propio juzgado. ¿En garantía de qué? En garantía de que si yo pierdo el juicio y le causo unos daños y perjuicios al otro demandado con la medida que le estamos acordando, con ese embargo, por ejemplo, él no puede venderla porque anoto el embargo preventivo ahí en el registro y por eso le causo un montón de daños, que pierde incluso hasta la finca por algún motivo, que se lo embarga la hipoteca o lo que sea. Ahí le he causado unos daños, pues correría a cargo de mi caución y pues yo perdería toda o parte de la caución. Este es el momento de presentar y ofrecer esa caución. Luego vendrá el momento en el que el tribunal considere
esa caución es adecuada, que es idónea y que es suficiente para cubrir los posibles daños y perjuicios que yo le cause al demandado. No sé si me van siguiendo más o menos. Y luego habrá otro momento en el que ya se me requiera, en el que ya se me requiera cumplir con esa caución e ingresar el importe o la medida que yo haya ofrecido como caución. Bueno, esto quedará así, el embargo en ese caso se producirá, iremos a juicio y veremos qué pasa. Bien, quiero hacer mucho hincapié en esta primera caución porque luego al final vamos a ver otra caución, pero que no tiene nada que ver con la del solicitante, con la del actor o con la del demandante. Tiene que ver con el demandado, es decir, con la persona que sufre esa medida cautelar, ese embargo, ese depósito, esa administración de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Con quien la sufre, ¿vale? Le daremos básicamente una alternativa para que él, en lugar de esa medida en concreto, ofrezca otra medida, otra bien, otra finca, otro embargo, ¿vale? Que sea sustitutorio, por eso se llama caución sustitutoria. Luego la vemos. El trámite se presenta, se controla de oficio la forma y los requisitos, que esté toda la documental y prueba que se dice que se presenta, y una vez admitida se le dará traslado o audiencia a la parte demandada. Ya vimos el otro día que había un caso en el que la medida se puede tramitar y se puede acordar inaudita parte, es decir, sin escuchar al demandado, a la persona que le sufre. Se le impone el embargo, se le impone el depósito, se le impone cualquiera de las medidas cautelares sin que él ni siquiera comparezca ante el juzgado y dé sus explicaciones, ¿vale? La razón era la urgencia. Veíamos el otro día que si se cumplían una serie de requisitos de necesidad y principalmente de urgencia en la medida, por desaparición, por imposibilidad, por daño, etcétera, etcétera, se podía acordar. ¿Cómo lo hacemos? Con un auto del juez donde se acuerda la medida. El juez justifica no solo los requisitos procesales, sino el fondo también, es decir, la urgencia o la necesidad. Lo justifica todo muy bien en su auto y ese auto tiene plena validez, se acuerda la medida. Contra ese auto, además, decíamos el detallito de que no cabe recurso alguno. Es uno de esos autos en los que no cabe recurso. Ya veremos que sí se le da a posteriori y con la medida funcionando la posibilidad de oponerse al ejecutado, al demandado o al condenado si fuera el motivo, ¿vale? Condenado no puede ser, al demandado o al posible o futuro demandado, son las dos opciones. Se le da la opción de la oposición que ahora vamos a ver. Lo siguiente, una vez que dábamos audiencia o no, sería una vista. El artículo 734 de la ley es el que prevé la celebración de esta vista. Un detallito de dos posibles preguntas que nos puedan hacer en el examen, sobre todo en el primero, en el tipo test. Esta vista del 734 se convoca a los 5 días de haberle notificado esa solicitud de medida cautelar. Pasados 5 días se le notifica, una vez que se convoca en el plazo de 5 días desde que nos conste que se le ha notificado. Tenemos la notificación, que puede haber sido por correo, por procurador o por entrega del juzgado. Tenemos la fecha y convocaremos rápidamente esa medida cautelar. La fecha de celebración de la vista estará en los 10 días siguientes, ¿vale? Entonces, en definitiva, el juzgado solo juega con esos 15 días prácticamente para señalar una vista. La idea de todos estos plazos cortitos es tener una vista rápida que no perjudique a la realidad de las cosas, ¿vale? Resolver rápidamente la medida cautelar y bien en un sentido o bien en otro, dejarlo ya resuelto para el juicio que sea. Bien. El resultado de la vista ya vemos que es un auto, ya lo habíamos dejado caer antes. El sentido del auto solo puede ser que acuerde la medida cautelar o que la deniegue, son las dos posibilidades. En este sentido, va a cambiar un poco el tipo de recurso que cabe, ¿vale? El auto que acuerda la medida, lo único que expresa es que se acuerda esa medida, establece claramente cuál es la medida, y estos detalles, si se dan en la medida, la forma, la cuantía o el tiempo en que va a estar tanto la medida funcionando como la caución que se tiene que prestar, pues se establece también su importe o si es suficiente o no. Veíamos que la ley nos marcaba que en providencia aparte el tribunal resuelve que la medida propuesta, la caución propuesta es suficiente y es idónea, ¿vale? Y después se aprueba la cantidad y nos darán un plazo para consignar esa cantidad.
Si alguien recuerda, esto ocurría también en la ejecución provisional de sentencias. Saltando al tema 17 o volviendo al tema 17, la parte de ejecución provisional significaba que una sentencia no firme nosotros ya la empezábamos a ejecutar, ¿vale? Todas las medidas patrimoniales pues se podían hacer. En ese procedimiento también se establece la prestación de una caución, pues, en determinados casos, pues, cuando se pueda causar lo que llamábamos el perjuicio irreparable, ¿verdad? Un daño o un perjuicio irreparable, pues también nos fijaban de la misma manera una caución. Luego veremos en qué consiste esta caución y cómo se puede hacer. Importante, por si nos preguntaran, cabe recurso de apelación efectivamente sin efecto suspensivo. Esto significa que el recurso que nosotros presentamos en el juzgado, que dictó el auto, va a ir, en este caso, a la audiencia provincial, por ejemplo, pero la medida que hayamos acordado sigue funcionando, sigue en vigor, con independencia de que la audiencia tarde un mes en resolver, 20 días o 3 meses. Da igual porque el embargo, el depósito, la anotación en el registro de la propiedad, todo sigue vigente porque no se suspende el efecto del auto, ¿vale? Va a ocurrir lo mismo si denegamos. Si denegamos la medida, no se va a acordar en ningún caso. Lo que ocurre es que para resolverla más rápido, ese auto denegatorio contra el que podemos poner apelación, la ley dice que le atribuimos el efecto de tramitación preferente. Significa que cuando llegue a la audiencia va a resolverse por delante de muchos recursos ordinarios que no tienen ese cauce de tramitación preferente. Por lo tanto, la audiencia resolverá mucho antes este recurso de apelación y por fin sabremos si se acuerda la medida, esta vez en vía de recurso, o sigue sin modificarse el auto y por lo tanto ha sido definitivamente denegada. ¿Vale? Si bien no cabe recurso en algunas ocasiones, contra el auto, por ejemplo, que se acuerda sin escuchar al señor, en todos los demás o en todas cabe, una vez que me dan traslado de que se ha pedido una medida cautelar, oponerme. Es el trámite de oposición, este que ven ustedes aquí, el último. Funciona muy sencillo, es como responder a la solicitud que nos han hecho de medida cautelar. Al darme traslado de la solicitud, que es un escrito, yo veo lo que se está pidiendo y hago mis alegaciones en forma de escrito con oposición. Esto nos lleva nuevamente a la vista y a la resolución. No hay ningún problema. Una vez que tengamos solicitada la medida y presentada la oposición, resolvemos por auto. ¿Qué nos puede decir el auto en caso de oposición? Que da la razón al demandado, da la razón a aquel que iba a sufrir la medida, es decir, estimo la oposición. ¿Vale? Es importante que vayamos manejando sobre todo estas cositas también cuando hablamos de los recursos. Se presenta, quién presenta la demanda, quién formula la oposición, quién impugna. Normalmente siempre demandante presenta la demanda, demandado se opone, formula la oposición. Cuando le damos la razón al demandante, quiere decir que esa oposición se desestima, porque seguimos dándole la razón al demandante. Sin embargo, si le damos la razón al demandado, estamos estimando la oposición. Saber que la oposición es un incidente dentro del procedimiento que sea, se abre como incidente aparte, es decir, el procedimiento principal a lo mejor persigue lo que sea, una declaración de condena de lo que sea, pero se han formulado una oposición, en ejecución, por ejemplo, ocurre así, abrimos una pieza separada, tramitamos ese incidente que termina por auto y ahí tenemos la generación de unas costas y unos intereses a cargo, pues como dice el 394, del que pierda ese incidente, del que no vea estimadas sus pretensiones. ¿Vale? Esos conceptillos, tenerlos claros, igual que cuando nos vuelve el recurso, puede ser confirmatorio de la resolución, puede estimar el recurso, entonces está cambiando, ¿verdad?, la resolución que se ha recurrido. Ya iremos viendo todo esto y a fuerza de repetirlo y de verlo en preguntas, en los test, lo vamos a tener bastante claro. Pues bueno, en la oposición, si le damos la razón al que ha impugnado la medida, al que no está de acuerdo en que le impugnen esa medida, por auto, cuando sea firme, no se olviden de esto, porque aquí cabe lo mismo apelación no suspensiva, a petición del demandado, efectivamente, si le hemos causado algún daño, porque la medida a lo mejor ha estado vigente hasta el momento en que se le da la razón en la oposición, ha estado vigente. Si se le ha causado algún daño y perjuicio, ojo, tendrá que pedirlo. Por eso se lo pusimos aquí en coletilla violeta, a petición del demandado,
se tramitará un expediente que ya todos conocemos, el 712, para liquidación de daños y perjuicios en este caso. Este cajón desastre que sirve pues, para todas esas relaciones de daños y perjuicios, cálculo de intereses, las liquidaciones de entidades, de contabilidades, etcétera, de empresas que haya que hacer. Bien, pues para todo eso, un 712 que al final nos convierte en dinero, algo que no podemos reclamar a priori, que no podemos convertir a dinero a priori. Tendrá que pedirlo y segundo, tendrá que justificarlo, porque en este procedimiento, si ustedes se acuerdan, hay un traslado de esos posibles daños y perjuicios. Es decir, se abre un 712 para ver si hay daños y cuánto es. Pues bueno, en ese caso requeriremos de pago al solicitante de la medida, que será el encargado de pagar o de decir que lo cojan de la caución que ha prestado al inicio del procedimiento, ¿vale? ¿Se dan cuenta cómo ahora sí se entiende ese dinero que entregábamos a cuenta? Pues si pierdo, lo tendré que abonar. Bueno, por último, hemos dicho que las medidas son provisionales o con carácter temporal, ¿vale? Eso implica, primero, que se pueden modificar si las circunstancias de hecho cambian, se pueden aumentar o agravar o disminuir o hacer más flexibles. Y también, en definitiva, cuando el asunto se resuelva, por decirlo de una forma genérica, alzamiento de las medidas, dejarlas sin efecto. El apartado último también nos habla de esa famosa caución sustitutoria. Vamos a verlo muy rápido. Se lo hemos puesto en plan posibles preguntas porque esta parte quizás sea un poco más de gestión. No ha entrado mucho en las oposiciones así recientes, pero no confiarse mucho y es la parte que termina ya las medidas cautelares. En definitiva, ¿se pueden modificar las medidas? Por supuesto que sí. Deberemos en ese escrito que presentaremos al juzgado alegar y probar sobre todo que ha habido algunas circunstancias o nuevas o que no han podido tenerse en cuenta. ¿Cuándo? En el momento en que se acordaron. Perfecto. También cuando pasó el plazo que yo tenía para oponerme, no conocía la causa de oposición y entonces cuando surge la causa nueva o cambian las circunstancias, digo, oiga, que es que no han tenido en cuenta esto, yo no pude oponerme por este motivo, pero pido que se modifiquen o que se dejen sin efecto, ¿vale? Se pueden modificar. ¿Quién las modifica y cuándo? Pues el letrado de la administración es el encargado o es el que tiene la competencia de resolver la solicitud de modificaciones y de alzamiento. ¿Cuándo lo hará? Tenemos dos posibilidades. Una vez sea absuelto en primera instancia o en segunda instancia, fíjense que aquí estamos hablando de primera instancia el juzgado normal, el juzgado de primera instancia o el juzgado de instancia de instrucción, si es un mixto, y segunda instancia en fase de recurso. Pues una vez que se dicte la resolución y efectivamente el demandante pierda, es decir, gane el demandado y sea absuelto de lo que se le están pidiendo, nosotros alzaremos las medidas cautelares, ya no tienen sentido. ¿Cuándo van a tener sentido? Solamente en esta coletilla. El recurrente puede mantenerla al interponer, puede pedir mantenerla al interponer recurso. Supuesto práctico, yo pierdo el juicio que he puesto contra fulanito en reclamación de daños en mi vivienda porque es la vivienda de al lado. Yo pierdo en la primera instancia, pero ¿verdad que tengo derecho a recurrir a la audiencia? A ver si me da la razón. Bien, si yo al inicio de este procedimiento pedí una medida cautelar de que se le prohibiera poner la lavadora por la noche o por el día o ponerla en el techo porque me causa humedades, etcétera, etcétera, y se me concedió, yo podré pedirla, aunque haya perdido en la primera instancia, como no es firme la sentencia, por lo menos hasta que se resuelva el recurso en la segunda instancia, ¿vale? ¿Qué haremos en este caso? El letrado da cuenta al tribunal y será el tribunal el que resuelva sobre este mantenimiento de la medida junto con el recurso, ¿vale? ¿Y cuánto durará? Durará hasta que si se acuerda, que se mantenga, hasta que se resuelva el recurso. Esto es raro que ocurra porque es muy raro que un tribunal resuelva con miedo a que la audiencia le cambie su parecer o su sentencia. No, sentencio que no, pero voy a mantenerle la medida por si acaso la audiencia provincial cambia el criterio. No suele ser normal, tiene que ser una cosa muy justificada. La segunda parte también las alza el letrado, esta vez de oficio, pero ahora ya tenemos una sentencia firme absolutoria. Diferencia con la anterior, ahora no cabe recurrir a nadie, es firme, ¿vale? Sentencia firme, aquí tenemos una pregunta de examen total contra aquella en la que no cabe recurso.
¿vale? O se ha pasado el plazo para recurrir y ya no lo hemos ejercitado. Esa sentencia se dice deviene firme, se convierte en firme, ya no podemos atacarla, ¿vale? Mediante ningún recurso. También se alzan cuando el propio solicitante renuncia a continuar bien con el procedimiento, bien con el recurso, o desiste del procedimiento, ¿vale? Estas cuestiones, pues, determinarán que el letrado de oficio, aquí no tiene que pedirlo el demandado, acuerde el alzamiento de toda la medida. Por último, la caución sustitutoria ya nos la sabemos, simplemente recordar unas cuantas preguntillas. Esta no es la caución que tiene que pedir el que solicita la medida, sino al contrario, el que la va a sufrir y le están diciendo que le vamos a embargar el coche. Y es el coche con el que trabaja todos los días para ir y venir a donde sea. Oiga, pues no me embargue usted el coche porque me fastidia. Voy a ofrecer que me embargue usted una finca que me sobra allí, un garaje, o incluso consignar un dinero en efectivo para que no me embargue el coche. Bien, ¿quién la puede solicitar? Aquel frente al que se pide o acuerda una medida cautelar. Bien contra el que se pide antes de la demanda o bien cuando ya se ha acordado. Vale, normalmente es el demandado. ¿Quién la va a acordar? En este caso, la caución sustitutoria la acuerda el tribunal. El procedimiento, tenemos dos posibilidades. Si no se ha acordado la medida todavía, vamos a tener una vista con un auto que resuelva esa vista. Es decir, traslado al solicitante, en este caso, él puede alegar que sí, que me empeño en que esa es la medida y no quiero que usted la sustituya por otra. Y una vista con prueba posible para determinar lo que sea. Se dicta un auto con los mismos recursos que veíamos antes. Y la otra posibilidad es que en el trámite de oposición, es decir, ya tenemos la medida resuelta y acordada, pero tenemos la oposición que ha hecho el demandado, bien, a la medida cautelar. En ese momento, en el trámite de oposición, al contestar, será cuando proponga otra alternativa. Y por último, esas alternativas, nos dice el 529.3, que está dentro de la ejecución, por eso ven ustedes la relación que tienen las medidas cautelares con la ejecución, que puede ser en cualquiera de estas formas. Dinero en efectivo, ¿vale? Realizo una consignación del importe que me diga el tribunal, con lo cual ya estoy sustituyendo el embargo de mi coche, por ejemplo, por dinero, y yo puedo seguir usando mi coche sin ningún embargo, o venderlo, o hacer lo que yo quiera. Puedo ofrecer también un aval solidario, un aval bancario, es decir, el banco confía en mí, soy buen cliente y me avala en ese sentido si hay cualquier procedimiento en mi contra o sentencia condenatoria. Lo de pagadero a primer requerimiento, pues también lo hemos visto, no exige ningún trámite, el banco no puede oponerse a prestar el dinero. Y otra cosa distinta es ya si va contra mí después en otro procedimiento o no. Y la ley, como siempre decimos en el 529.3, admite, siempre que el juez lo apruebe, otra caución pues, sobre otros bienes o lo que sea. ¿Vale? Cualquiera de las posibilidades, cualquier oferta que haga el demandado en este caso, se valora y se dice si sí o si no. Ok. Bueno, pues en principio hasta aquí llega la última parte de las medidas cautelares. Ya hemos puesto fin no solo a la ejecución, sino también al anexo de medidas cautelares. Las medidas cautelares, ya lo dijimos el otro día, lo dijo SEO, no suelen entrar demasiado, ¿vale? No suelen entrar demasiado. Nos podría caer alguna preguntilla suelta o dos, pero nosotros insistimos mucho en no dejar, son importantes en el sentido de que alguna vez han caído, tal cual están las OPOS, una pregunta, ya muchos aquí lo saben y lo han sufrido o se han beneficiado, una preguntita me da la plaza, me da la vida. Así que no dejarlas de lado por el hecho de decir, oye, pues esto es poquito o no me gusta, la dejo de lado, ¿vale? Bueno, voy a... ¿Dudillas que nos queden de esta parte? ¿Alguien que no lo tenga ubicado, que le cueste o que tenga algún articulillo ahí que no? Vale. Ay, tengo que subir la otra parte. A ver, por aquí. Un momento. Yo creo que está aquí. Efectivamente.
esta y esta. Está en proceso de subir. Bueno, pues ponemos aquí un segundillo. Vale. Como digo, ponemos punto final al tema 17 y su anexo de medidas cautelares. Nos pasamos a un inicio de vuelta o a un inicio de temario simplemente por el hecho de que nosotros, pues de los años que ya llevamos preparando y que hemos dicho de dar el temario de una forma comprensible o fácil, siempre empezamos por esta parte. Junto con el tema 6, pues forman un bloque importante de materia, un bloque importante de leyes que nos tenemos que estudiar. Y básicamente es el principio de todo. Realmente, si ustedes se fijan, los temas que nosotros vamos a estudiar ahora en bloque, el 25, 26, 27 y 28, si ustedes ven los enunciados que nos da, todos están súper relacionados. El tema 25 son actos procesales, que es lo que vamos a entrar a ver hoy, en qué consiste un procedimiento, por qué se llama proceso, qué es una ley procesal, en fin, todos esos detallitos que nos caen en las preguntas y que muchas veces estudiando ya penal, estudiando laboral, lo damos pasado por alto, y si los tenemos bien afianzados, nos facilitan un montón porque siempre estamos ubicados en el proceso, ¿vale? Ahora entraremos en todo eso. Nos habla del lugar, del tiempo de las actuaciones, nos habla de conceptos como término y plazo, que les solemos insistir mucho para no fallar en eso. Nos habla de que un procedimiento tiene una forma de ser y tiene un camino. Por eso yo muchas veces, para el primer acercamiento a un proceso, a un procedimiento, lo asemejamos a los raíles de un tren o a las vías de un tranvía o de un metro. Van en un sentido, van de A a B, pasando por todas las paradas, y esos son los distintos actos procesales, todo muy regulado y muy reglado. Veremos qué pasa cuando algo de eso falla, ¿vale? Sin que llegue a descarrilar ese procedimiento, sí que nos podemos encontrar con tropezones, con obstáculos, incluso con frenar y volver atrás, ¿vale? La nulidad famosa implica eso, que algo hemos hecho mal de parada a parada y hay que echar una, dos o tres paradas para atrás, o incluso volver a empezar, ¿vale? Las nulidades absolutas, eso es más grave cuando nos ocurre. El tema 26 nos hace meternos bastante en las resoluciones procesales, ¿vale? Aquí entramos desde una sentencia hasta una diligencia de ordenación o una diligencia simplemente de constancia. ¿A qué nos referimos aquí? Pues vamos a estudiar en las distintas leyes procesales qué es lo que hace un juez. Cuando el juez se expresa o resuelve alguna cuestión, lo hace como si dijéramos en papel, pero ese papel tiene un nombre, tiene una forma y tiene un significado dentro del proceso, ¿vale? Un auto, ya muchos me habrán oído esto 20 veces o varias veces, pero no deja de ser importante, ¿vale? Una sentencia, un auto, una providencia, veremos cuáles son, veremos las características internas, veremos qué significa a efectos del proceso, las sentencias que tiene, si ponen fin o no al procedimiento, si son definitivos o no, ¿vale? Veremos que la otra figura importante de un juzgado, de un órgano, el letrado de la Administración de Justicia, el antiguo secretario, también emite o dicta sus propias resoluciones, que son mucho más variadas en el sentido de que hay más, ¿vale? Y que en algunos procedimientos tienen la misma importancia, en otros, bueno, distinguimos el trámite de la ordenación del proceso, perdón, con la resolución de cuestiones judiciales, pero bueno, lo mismo, veremos qué resoluciones tiene, veremos qué formas tiene. El tema 27 también nos habla de otros actos procesales, en esta ocasión de los que realizan los propios tribunales con otras administraciones o con otros autoridades, incluso con autoridades o entidades, porque muchas veces no tienen que ser judiciales, en el extranjero. Veremos y nos meteremos bastante a fondo con la cooperación jurídica internacional, es decir, esas comunicaciones entre juzgados de España, pues con alguna persona, con algún juzgado internacional de otro país extranjero. Veremos qué ocurre cuando lo que en España es un registro civil, en Holanda es una entidad administrativa. Veremos la intervención de los consulados o de las
sí, de todas las entidades diplomáticas que nos hacen esas gestiones. Queremos, en definitiva, las formas en las que nuestra Administración de Justicia se comunica en toda la realización de trámites con el extranjero, ¿vale? Con las distintas entidades o administraciones extranjeras. Y por último, el tema 28 nos habla de los actos procesales, en este caso también de comunicación, pero ya con las partes del procedimiento. Fíjense todo lo que estamos metiendo aquí de nuevo para los que empezamos de cero. El concepto de parte procesal, quién es una de las dos partes en el procedimiento, ¿verdad? O si hay una o hay más partes procesales. Puede haber dos partes y algunas personas intervinientes, pues estudiaremos en su momento quiénes intervienen en el procedimiento. Bueno, relacionaremos también en ese tema 28 cómo es la comunicación con las partes, el juzgado en concreto que lleva ese procedimiento con las dos partes principalmente, actor y demandado o demandante-demandado, y aplicaremos todo el tema de nuevas tecnologías, pues bueno, básicamente a través del sistema que usamos nosotros, que es LexNet, traducido a las distintas comunidades que tienen la gestión de medios personales y materiales, como es Canarias. Hablaremos de otro sistema procesal que es Atlante, un sistema de gestión realmente que nos proporciona a nosotros la plantilla y nos realiza el trámite de notificación, en este caso, a procuradores o entidades, ¿vale? Perdón, dicho todo esto así rápido, pues nos puede parecer un mundo. Realmente es una parte muy importante, pero ya verán que es bastante más sencilla que lo que hemos visto hasta ahora. Además de tanto decir ya acto de comunicación, notificación, oficio, sentencia, auto, de tanto decirlo, ya nos va sonando un poco a qué nos referimos. Bueno, pues ahora lo vamos a ir afianzando un poquito más para que no haya ningún problema. Les quiero hacer un matiz primero con todo lo de los actos procesales. Me han oído hablar de actos procesales por un lado y en los otros temas de acto de comunicación. Ahora vamos a ver que dentro de todo lo que son los actos procesales, a nosotros, por el perfil de oposición y por lo que nosotros hacemos en nuestro juzgado, que es llevar el trámite de un procedimiento, sea el juzgado que sea, nuestra oposición significa ir conduciendo ese vagón de tren en función de lo que me diga el letrado o el juez o lo que me pida cada una de las partes, ir llevando el vagón a buen puerto, ¿vale? Sin saltarme nada y sin fallar en nada. Pues veremos que lo más importante y a lo que más vamos a dedicar esfuerzo y temario es a esos actos de comunicación. Cuando llegue el momento vamos a verlos claramente, cuáles son los 5, 6 o 8 creo que son actos de comunicación. Hay un articulito muy claro que si hoy podemos lo vemos un momentito. Nos va a sonar mucho, ya nos suena, notificación, mandamiento, oficio, esas cosas ya nos van sonando un poquito, las vamos a dejar muy marcadas porque son de las más importantes para nuestra oposición. Pero eso no significa que esos sean todos los actos procesales, ¿vale? Actos procesales son los que provienen de los jueces y de los tribunales, cuando ellos resuelven alguna cuestión, cuando celebro un juicio, cuando hago una comparecencia, todas estas cuestiones son distintas, pero son actos procesales. Es decir, todos aquellos pasos que requiere un procedimiento lo vamos a considerar un acto procesal. Por otro lado, vamos a tener de forma residual, que a nosotros tampoco es que nos interese demasiado esta distinción, pero sí vamos a tener lo que la ley llama actuaciones judiciales. Las actuaciones judiciales no están de nuestra mano, dependen pues de terceros intervinientes, dependen de pequeños actos que sí que tienen valor jurídico o influyen de forma indirecta en el procedimiento, esos no nos van a interesar tanto. Y al conjunto de todos esos actos procesales, con las características que vamos a ver hoy, pues es a lo que vamos a nosotros llamar procedimiento o proceso judicial, ¿vale? Nos encontraremos traducido en nuestra mesa, vamos a tener un expediente conformado por 27.000 folios o con 3 tomos de 200 folios cada uno. Eso está lleno de actos procesales, de actuaciones procesales, ¿vale? Y eso tiene unos requisitos, tiene unos plazos y en definitiva tiene una regulación que es la que nosotros tenemos que estudiar. Bueno, pues ese bloque que vamos a estudiar son los temas 25 a 28. La ventaja que tenemos al estudiarlo primero, también lo adelanto antes de entrar, es que nos sirve, no nos va a servir para las 4 ramas principales
sumándole mercantil los de gestión, las 4 ramas principales que nosotros estudiamos: el civil, el penal, el laboral y el contencioso. Son la parte más grande, casi el 60% de la oposición está entre eso, uniéndole un poquito de ley orgánica, ¿vale? Entonces, entendiendo lo que estamos hablando aquí ahora, pues ya vamos a tener todo ese terreno ganado en las distintas jurisdicciones. No sé si aclarar un poquito más esto, las jurisdicciones, bueno, luego lo hacemos. Saber simplemente eso, que el derecho, igual que el derecho se divide en ramas, la administración de justicia se divide en jurisdicciones. Y tenemos órganos dedicados en exclusiva a una rama del derecho, la jurisdicción civil, por ejemplo, la penal, por ejemplo, laboral o contencioso, órganos que se dedican a conocer esos juicios y no los de otra jurisdicción. De ahí entra la cuestión de competencia o no, o jurisdicción o no, de los jueces y tribunales. En definitiva, cuestiones más fáciles, y sobre todo les aviso a los que ya lo han visto, no pasarlo por alto en plan ya me lo sé, porque ahí vienen los fallos de preguntas, sobre todo cuando estén trabajando los test, por favor. Intentar, yo sé que cuesta, pero cada vez que empecemos un tema, intentar cogerlo de nuevas, o voy a ver si todo lo que me sé, porque yo sé que hay muchos que se lo saben y mejor que yo incluso, a ver si todo lo que me sé sigue igual, o a ver si encuentro algo, a ver si pillo un fallo, a ver si me da la luz en este artículo y me lo miro otra vez, lo que sea, ¿vale? Cogerla con esa ilusión o con ese esfuerzo añadido, ¿vale? Y nada, y vamos a por ello. Voy a ver si puedo hacer esto grande de tamaño. Vale, vamos a ver lo que nos da tiempo hoy a verlo. Miren, con respecto a los actos procesales, ya hemos definido más o menos de una manera muy por encima en qué consiste el procedimiento o qué es un proceso. Nosotros, cuando estemos en nuestra plaza sentados en nuestro puesto, vamos a tramitar no uno, sino 500 procedimientos, a lo mejor de lo mismo, pero todos ellos procesos judiciales, procedimientos sometidos, que es donde quiero llegar, a una o a varias leyes procesales. Son aquellas leyes que hemos estado estudiando, enjuiciamiento civil principalmente, criminal, jurisdicción contencioso administrativa y proceso laboral. Leyes que no tienen derecho en el sentido de regular en qué consiste el derecho, quién es el que gana o tiene más derecho que otro ante una situación. No, eso la ley lo llama, el derecho lo llama derecho sustantivo. El Código Penal es un ejemplo, dice cuáles son los delitos que hay. Pero una vez que una persona comete un presunto delito y hay que llevarlo por ese raíl, es otra ley la que nos dice cuáles son los pasos que tenemos que dar, cuál es el procedimiento que debemos usar. Todas esas normas que no se meten en si hay delito o cómo se comete un delito, no. La que te dice que en caso de que eso sea o no sea, vamos a ir por este cauce. Esas son las leyes procesales, ¿vale? Que son las que nosotros estudiamos de puertas adentro para tramitar todos estos procedimientos en un juzgado. Llevando eso a un procedimiento concreto, hemos dicho que está compuesto o se integra por un montón o un conjunto de actos con relevancia jurídica y, por tanto, con significado dentro del procedimiento. Actos sujetos a esa ley procesal. Esos son los actos procesales. ¿Quién los presenta o cómo lo hacen? Pues tenemos distintas posibilidades. Son actos procesales los que realizan las partes del procedimiento. Bien, los veremos. Son actos procesales los que emanan del órgano o del letrado de la administración. El órgano judicial es el juez o el tribunal, compuesto de X magistrados y un presidente, lo que sea. Los actos que emanan del letrado de la administración, en tanto órgano administrativo de justicia, también, ¿vale? Son actos procesales con esa relevancia jurídica. ¿Qué ocurre? Que todos esos actos están regulados y son los que proceden en cuanto a la ley procesal que lo desarrolla. Y están orientados siempre a comenzar un procedimiento, es decir, a constituirlo, empezar en un juzgado un procedimiento. Se refieren a alguna fase del desarrollo del mismo. Me da igual que sea al inicio, que sea durante el juicio, que sea en ejecución, me da lo mismo que sea en la fase de instrucción penal, me da lo mismo que sea en un despido colectivo o en un derecho fundamentales, me da lo mismo, o que sea contra una resolución de la administración. En cualquiera de esas ramas, en el desarrollo
procedimiento, durante, nos encontramos con todos esos actos que pueden emanar del propio tribunal o del letrado, y también de las partes, por supuesto. Bueno, pues con esa regulación es con la que nosotros en cada caso vamos a caminar. Esos actos procesales no son al libre albedrío, no puede llegar cualquiera a mi procedimiento e iniciar con cualquier acto procesal, por muy bien redactado o por muy bien presentado que esté. ¿Vale? Los actos procesales en cualquier procedimiento en general requieren que se cumplan todos estos requisitos. Antes de entrar en esto, voy a añadir una cosita. Hemos tocado las leyes procesales, pero no he hablado de una ley que es súper importante, sobre todo para nuestra oposición, Ley Orgánica del Poder Judicial, que nos regula la organización, el funcionamiento, la estructura de toda la administración judicial, es decir, del Poder Judicial. Nos va a decir desde cómo se estructura una pirámide de órganos, desde el Tribunal Supremo hasta el último juzgado de paz, hasta cómo funcionan los magistrados, qué régimen tienen, cómo nos regulamos los funcionarios, en definitiva, todas esas cuestiones que rodean a la administración de justicia, entre ellas el procedimiento, la parte que se dedica a las actuaciones procesales o a los actos procesales, nos va a indicar muchos requisitos, muchas condiciones que se tienen que dar, cómo funciona a efectos internos el proceso, y lo vamos a unir a otras leyes procesales porque prácticamente van a ver ustedes que se repite el contenido o se desarrolla un poquito más el contenido de la ley orgánica a la ley de enjuiciamiento civil o de la ley orgánica a la ley de enjuiciamiento criminal. Lo que hacen las leyes procesales ya específicas de cada orden jurisdiccional es añadir o detallar en función de lo que estamos viendo, ¿vale? En función del proceso concreto de que se trate. Por eso no va a ser exactamente igual el enjuiciamiento civil que el enjuiciamiento criminal, porque tienen mecánicas o raíles diferentes, ¿vale? Estoy intentando ser lo más genérico posible para no entrar mucho en ninguna de las ramas, porque hay temas específicos para eso, pero bueno, saber que de la ley orgánica emanan muchos artículos y muchas cuestiones del proceso que se repiten luego en los propios artículos de la ley en concreto que nos regula, ¿vale? Tener eso en mente. Y tener en cuenta otro detallito que ya nos completaría un poco el espectro de leyes que vamos a manejar, que siempre decimos que la ley de enjuiciamiento civil es la que proporciona artículos, datos, contenido, cuando en las otras leyes falta, ¿vale? Eso le decimos que es de aplicación supletoria a falta de algún artículo específico. Ejemplo, si la ley de procedimiento laboral no establece el plazo para dictar sentencia en un procedimiento de despido improcedente, tiraremos del plazo genérico porque la ley de enjuiciamiento civil actúa como supletoria, ¿vale? Tener eso siempre presente, que la ley de enjuiciamiento civil es como si dijéramos la más completa, la más exhaustiva, y que sirve de apoyo o sirve de complemento a las demás leyes, a la criminal y a las otras de los otros órdenes, ¿vale? Bueno, ahora ya sin más sí que podemos entrar en estos actos procesales. Recordar que están los actos procesales y luego en fondo los actos de comunicación, que son los que más nos interesan o los que también nos interesan mucho para el examen. Todo acto procesal tiene que cumplir todos estos requisitos. Capacidad, son unilaterales receptivos, voluntariedad no final, vaya rollo, ¿verdad? Requisitos objetivos, requisitos de actividad. Muy fácil. Si tenemos una ley que regula cómo, cuándo y por qué se deben producir los actos, nos tenemos que someter a eso. ¿Qué nos dicen las leyes procesales? Pues nos dice que en un procedimiento toda parte procesal tiene que estar debidamente capacitada para actuar, ¿vale? Sabemos ya, porque lo sabemos de intuición, que los menores, las personas con la capacidad reducida, algunas tutelas, algunas cuestiones, no tienen capacidad para actuar. Hablamos de capacidad jurídica, capacidad de obrar. También nos dice la ley, ya lo sabemos, que hay muchos procedimientos en los que nos hace falta acreditar que yo soy el dueño de la empresa. Es decir, quien actúa, quien va a realizar los actos, es mi empresa, no yo, no persona física. Luego yo tendré que acreditarle al juzgado que soy una sociedad limitada, unipersonal, o que yo soy el presidente del consejo de Telefónica o Movistar o la empresa Pepito Pérez S.A.
¿vale? Representación, que yo acredite por quién estoy actuando. O, por ejemplo, el tutor en representación de la persona declarada incapaz, ¿vale? Pues todo eso debe cumplirse porque lo dice la ley, no por otra cuestión. Y también sabemos, porque lo hemos estudiado, que muchos procedimientos exigen lo que se llama la postulación, es decir, dependiendo del procedimiento en el que estemos, necesitamos actuar ya a través de un procurador y de un abogado, ¿vale? Esa es la postulación. La ley de enjuiciamiento civil nos añade unos requisitos, es decir, ¿cuándo necesito tener la debida postulación? Venga, hago una pregunta ahí al chat, a ver quién se acuerda. En función de la cuantía, ¿cuándo es necesario actuar con abogado y procurador? Y hago otra pregunta para los ya expertos en penal. Por ejemplo, ¿cuándo es necesario contar con procurador en el procedimiento abreviado de penal? Esta es para nota ya. Bueno, pues llegará un punto en el procedimiento que la ley correspondiente nos dice cuándo llevo abogado, cuándo llevo procurador. Pues a eso se refiere el requisito de capacidad para realizar actos procesales. Nos habla también la doctrina o en general los temarios suelen hablar de que los actos procesales son unilaterales y receptivos, por un lado, simplemente el acto de la parte se presenta ante el tribunal, porque fíjense que todo acto procesal lo que esconde no es más que una declaración de voluntad. ¿Qué pasa? Que lo hacemos a un tribunal. Cuando yo quiero poner una demanda, por mucho que yo diga te voy a demandar, te voy a demandar, te voy a demandar, como no presente verdaderamente la demanda en papel y tal y cual, no materializo esa voluntad, esa declaración de voluntad. Por eso yo decido unilateralmente poner la demanda, lo hago y el tribunal recibe esa demanda. Ahí se materializa lo que se llama, por un lado, el ejercicio de un derecho. Yo quiero ejercitar mi derecho a recobrar la posesión, quiero que un desahucio, quiero recobrar la posesión de mi piso porque se dan las cuestiones necesarias, Por un lado, materializar la que es la acción en el juzgado y por otro lado, inicio con un acto procesal que sería presentación de la demanda con toda su prueba y todas sus cuestiones. Es el primer acto que en este caso constituye un proceso, lo genera. ¿Vale? A partir de ahí vendrán otros actos procesales que vayan desarrollando el procedimiento. Esa es la idea que nosotros tenemos que tener. Por un lado, unilateral y receptivo por parte del tribunal, o cuando hablamos de los actos que provienen de los tribunales, por ejemplo, o del juez, hablamos de actos procesales complejos. Una sentencia, por ejemplo, que es el ejemplo que les hemos puesto, valga la redundancia, no proviene de la simple voluntad del juez, proviene de que se ha llevado a cabo un proceso, se ha desarrollado, ha terminado con una vista y una práctica de una prueba o de varias pruebas y el proceso de crear esa sentencia al juez, que ellos ya saben cómo tienen que hacerla, le exige esa valoración de la prueba, cumplir una serie de requisitos, ser congruente, ser exhaustivo, etcétera, etcétera, que le llevan a plasmar en la sentencia lo que él decide, ¿vale? Es la decisión del juez. Es un proceso complejo, hablaríamos de un acto procesal complejo. Tampoco fijarse mucho en esto, que realmente es más para entender lo que estamos hablando que porque nos vaya a caer en una pregunta. Igual que este otro requisito de voluntariedad no final. Simplemente para que no nos enrollemos mucho, lo que la ley o las leyes exigen es que el acto sea voluntario, ¿vale? Que esto sea libre, no solo presentar la demanda, sino realizar un apoderamiento de un procurador, en fin, todos los actos que ustedes puedan imaginarse de cualquier procedimiento, que sean libres y voluntarios, pero sin la necesidad de conocer todos los efectos que ese acto va a producir en el procedimiento, ¿vale? No necesito saber ni la finalidad, ni la causa, ni el efecto que va a tener en el procedimiento. La ley solamente exige que se cumplan los requisitos al realizar ese acto. La voluntariedad, libre, no coaccionado, etcétera, etcétera. Bien. No final o causal, que sería lo hago no solo voluntario, sino deliberadamente, conociendo los efectos que va a causar. Un ejemplo de esta segunda parte, para que ustedes lo entiendan, sería cuando, ustedes saben, en el procedimiento civil existe la figura de la rebeldía procesal. Cuando yo no atiendo al llamamiento para lo que sea y caigo o incurro en esa figura de rebeldía procesal, es decir,
no he contestado, no he atendido al pleito, me desentiendo de él de manera voluntaria. Pues bueno, hay ocasiones en las que precisamente el demandado, como estrategia defensiva, busca esa rebeldía para luego abandonarla en el momento concreto en el que le interese, ¿vale? Por una cuestión de transcurso de plazos o por una cuestión simplemente puntual. Por eso muchas veces la rebeldía no se entiende como algo negativo o malo, sino simplemente como una posición que la parte voluntariamente adquiere en un procedimiento civil o mercantil incluso, ¿vale? La rebeldía. Ese sería un ejemplo en el que conozco perfectamente los efectos que va a producir la rebeldía, no se me va a notificar nada, etcétera, etcétera, y en cualquier momento puedo comparecer en el juzgado nuevamente. Cuando hablamos de los requisitos objetivos de estos actos procesales, obviamente no puedo comparecer, ahora que estábamos hablando de medidas cautelares, y decirle que para garantizar el cumplimiento de la sentencia embarguen el Teobaldo Power o embarguen el teatro de no sé dónde o que embarguen el Palacio Real o la Luna, ¿vale? Tiene que ser posible lo que estemos pidiendo, el acto procesal de que se trate, sea el que sea posible, ¿vale? Físicamente posible, técnicamente posible, materialmente posible. Bien. En segundo lugar, que sea idóneo, es decir, ajustado. No quiere decir que surta el efecto deseado, porque yo al pedir siempre tengo dos posibilidades, que me lo den o que no me lo den. Bien, pues que sea idóneo, es decir, que el acto procesal propuesto, solicitado o acordado, si viene de los juzgados, sea el idóneo para desplegar esos posibles efectos. Ya luego veremos el sentido que adquiere, pero por lo menos que sea el idóneo. No intentar comer la sopa con un colador, porque efectivamente esa no es la herramienta idónea. Ya la cuchara, bueno, será más o menos, depende del recorrido, se te caerá, no se te caerá, ¿vale? Más o menos esa es la idea. Y justificado, tenemos las dos posibilidades. Que tengamos la opción de presentarlo o de realizar ese acto y podamos hacerlo o no podamos hacerlo, o que venga impuesto por ley, por el trámite que corresponda, y entonces no me quede más remedio que responder de una manera o de otra, pero cumplir con ese acto que se me está exigiendo, ¿vale? Eso es justificado, bien porque sea potestativo, bien porque sea impuesto por ley. Por último, donde más nos vamos a centrar hoy, si nos da tiempo, yo creo que sí, los requisitos que la ley o la doctrina más bien llama de actividad, es decir, más bien en qué circunstancias se producen los actos. Ahí hablaríamos de circunstancias de lugar donde se han de practicar, realizar o acordar los distintos actos procesales que nos vamos a encontrar. El tiempo de las actuaciones, importantísimo, vital este punto, el tiempo. ¿Por qué? Porque abarca las cuestiones más importantes de un procedimiento, es decir, los plazos, los términos, sobre todo los que nos marcan las leyes, ¿vale? Los que nos van a ir marcando. ¿Por qué digo esto? Porque de ahí es de donde salen casi todas nuestras preguntitas, o bueno, algunas, un porcentaje importante de preguntas, ¿vale? El tiempo de las actuaciones. Hablaremos hoy, pues, de no todos los días valen. Recuerden aquello de los días hábiles, días inhábiles. Hablaremos de los periodos de actividad, hablaremos un par de cositas relacionadas con el tiempo. No todos son los plazos, no todos son los términos que se imponen. Y por último, el modo o la forma en que los actos procesales se deben producir. Esto, teniendo en cuenta también los órganos judiciales que producen estos actos, hablaremos de resoluciones dictadas por el juez, votación y fallo, hablaremos de cómo actúa un tribunal colegiado, hablaremos también de la forma en la que se tienen que realizar los distintos actos o resoluciones. Ya hemos dicho alguna vez que una sentencia no es ponerse a escribir en el ordenador y ya está. Una sentencia lleva un empaque, lleva una forma, lleva una serie de conceptos dentro de ese papel. Pues bueno, estaremos viendo todas esas partes y toda esa formación, ¿vale? Bueno, miren, las dos cositas que más hemos estado hablando son las que obviamente más influyen en la formación o producción de actos procesales. Una, la previsión legal, es decir, que la forma en que ha de transcurrir o de realizarse un procedimiento esté prevista paso a paso, presentación de la demanda, traslado, comprobar esto, señalar una vista, celebrar la vista, todo eso va sota, caballo y rey previsto con sus plazos en el procedimiento. Bien, la previsión legal, el hecho de que esté regulado.
Y por otro lado, el factor tiempo, es decir, que viendo ahora lo que es un término y lo que es un plazo, las partes, que son las que intervienen, cumplan o no cumplan, o dejen pasar un plazo o dejen pasar un término, o no atiendan a lo que le estamos diciendo. Vale, esos dos factores son los que más influyen y dan lugar a dos cuestiones que seguro que ya hemos oído, pero que le vamos a poner ahora mismo cara, nombre y apellido, como quien dice. Por un lado, lo que llamamos la prejudicialidad, es decir, yo tengo un procedimiento, iniciado o no, pero me surge la necesidad de resolver otra cuestión judicial antes que poderle dar cauce a esto. Ejemplo, en un procedimiento civil, lo veíamos el otro día, cuando surge un hecho que pudiera determinar un delito en un documento que yo tengo en mi procedimiento. Ejemplo, una falsedad en documento público, una escritura donde las firmas están falsificadas. Yo pretendo darle validez en un procedimiento civil, pero alguien me pregunta o me dice, oiga, es que hemos puesto una denuncia penal por este asunto para falsedad en documento público, para que a este señor se le castigue por falsificar una firma. Eso es un delito bastante grave. Bien, yo como juez de lo civil necesito saber el resultado de lo penal para ver el valor que yo le voy a dar a esa prueba que es una escritura pública. ¿Por qué? Si al señor lo absuelven y esa era su firma verdadera, yo tendré en mi procedimiento civil una escritura válida, verdadera, original y sin ninguna duda con su firma. Por lo tanto, le daré todo el valor probatorio en ese procedimiento. Sin embargo, si tengo una firma nula y encima lo han condenado al tío por falsedad, esa prueba no me va a servir para nada. Haré constar que esa escritura no es válida y el efecto será totalmente contrario. Esa escritura no probará nada en mi procedimiento civil. Bueno, pues hasta que eso se resuelva, yo tendré necesidad de esperar o suspender en este caso el procedimiento por prejudicialidad, en este caso del ejemplo, prejudicialidad penal. ¿Vale? Esto nos va a servir ya para cada vez que ocurra, o sea que son conceptos que podemos volver a encontrarnos muchas veces. Por otro lado, la preclusión. Ya muchos lo conocen. Bueno, pues la preclusión implica la pérdida de derecho o incluso la prohibición de realizar el derecho que tenía. Ejemplo, siempre ponemos el mismo, pero creo que es bastante claro. Cuando nos dan un plazo para contestar a la demanda, en un ordinario, por ejemplo, nos dan un plazo. ¿Cuál es el plazo? Lo pregunto por ahí. No sé si han resuelto las otras preguntillas que yo ponía. Voy a hacer un pequeño paréntesis solo aquí asumiendo la labor de SEO. A ver si alguien... Tal. Veo aquí en el juicio ordinario, hasta la apertura de juicio oral está muy bien, punto para Tania. Ahí, al dictar la apertura de juicio oral en un penal se hace. Y en el juicio ordinario, lo que no me acuerdo cuál era la otra pregunta. No me acuerdo la que hice. ¿Cuándo hacía falta procurador en civil o abogado? Ah, vale, pero dije, cierto, gracias Javi. No, pero dije en función de la... Dije en función de la cuantía. Hablamos de postulación. ¿Alguien se acuerda de la necesidad? O dicho de otra manera, ¿cuándo puedo ir a un juicio sin abogado y sin procurador? Ahí está, Yaisa va por el buen camino. Más o menos 2.000, efectivamente, Patricia, correcto. ¿Vale? Esas eran las dos. Carmen, yo creo que Carmen Telles lo interpretó tan bien porque en el ordinario siempre vamos a tener que ir con abogado y procurador. Claro, el ordinario ya siempre supera los 2.000, pero hay verbales en los que tengo que ir con abogado también, ¿vale? Y procurador. Muy bien, correcto. Vale. Aquí y aquí. Volvemos un poco al tedioso mundo de la prejudicialidad y preclusión, dos conceptos que nos van a servir. La preclusión ya la hemos visto. El tiempo también influye en que las leyes procesales establezcan todo pautado, establezcan términos y plazos para que el procedimiento no se eternice. Si los procedimientos judiciales se eternizan en el tiempo, no sirven a su función principal, que es conseguir en la medida de lo posible una justicia ágil,
rápida y eficaz, ¿vale? Incluidos los recursos. Esto pues nos suena a chinos desde los años 70, ¿vale? La hermanita pobre siempre tarda más. Pero bueno, siempre llegamos también, ¿vale? Establecemos dos plazos dos conceptos muy sencillos para la hora de fijar tiempo o fijar plazo. El concepto de término, hablamos de un día y una hora concreta en la que el juzgado nos marca, por ejemplo, realizar un acto procesal. El ejemplo sería una citación para declarar en un proceso penal. Me han citado como testigo el día tal a tal hora. Me han dado ese término, tengo que ir ese día. También se usa, tendrá usted que contestar o aportar su libro de familia, su DNI, en el término de una audiencia. Ahí nos está fijando realmente un día, se utiliza término. Es cierto que los tribunales solemos confundir un montón plazo y término. Y también es cierto que a las partes eso les importa poco, les da igual. ¿Por qué? Porque lo que miramos es cuántos días tengo y cómo me lo notificaron y hasta cuándo puedo yo presentarlo, ¿vale? Lo que vamos es a lo práctico, para que me entre en plazo, ¿vale? Realmente, en concepto de si nos preguntan qué es un término y qué es un plazo, pues sería esta la definición más cortita y más fácil de recordar. El término nos da día y hora concreta en que yo debo realizar, en que yo debo aportar un documento, en que yo debo comparecer, en que yo debo atender a un requerimiento, por ejemplo, día y hora concretos. Sin embargo, el plazo lo que me establece es un periodo, un paréntesis de tiempo en el que yo puedo realizar ese día, ¿vale? Ese acto procesal. Lo que decíamos antes, tengo 20 días para contestar a un monitorio, para contestar a una demanda. Bien, pues en esos 20 días yo podré contestar en el día 10, esperarme al día 15, pasarme por el juzgado a ver cómo están las cosas y tal, y el día 21 a las 3 de la tarde, ¿verdad? Ya entramos en cuestión de cómputo de plazos, pues el día 21 a las 3 de la tarde voy y presento mi oposición. O voy y pago el monitorio el día 18 porque me vino bien, porque cobré la nómina y quiero quitarme el problema. Acredito que pagué en el término de los 20 días y va a tener el mismo efecto. Habré cumplido el acto procesal tanto en el día 1 como en el día 20 a las 3 de la tarde o el plazo que sea, ¿vale? Esa es la diferencia más importante con el plazo. Veremos ahora cómo se realiza el cómputo de los plazos, porque una cosa es que a mí me den 20 días y otra es cómo los cuento. Y ahí entran en juego otros conceptos diferentes. Ahí entran en juego los conceptos que veremos de días hábiles o periodos de actuaciones. Veremos qué nos han hecho en agosto, ¿verdad? Qué han hecho con nosotros en agosto de este año y veremos qué es lo normal, ¿vale? Para computar esos plazos. Bien. A modo de resumen, ¿quiénes realizan, por tanto, todo tipo de actos procesales? Recordar que puede provenir de las partes o puede provenir del órgano judicial, juez, tribunal e incluimos al letrado de la administración. ¿Ok? Recordar que entre todos los actos procesales vamos a prestar un plus de atención, no quiero decir más, menos o más importante, pero sí saber que nos pueden preguntar más de ahí que de otros actos procesales, los actos de comunicación. Estos los vamos a desarrollar mucho más en los temas 27 y 28. Son quizá donde más vayamos a ver todos esos actos. Yo ahora voy a hacer un poquito, a ver, antes del tiempo. Bueno, por otro lado, los actos que puedan provenir de las partes o realizarlos las partes, siempre hablamos de demandante, demandado o algunos terceros intervinientes. ¿Cuándo nos podemos encontrar esta situación? Nos la podemos encontrar en dos ocasiones. Cuando el tercero quiere intervenir o cuando es necesario que un tercero intervenga, ¿vale? Hablamos de los supuestos totalmente diferenciados de intervención provocada, ¿vale? Falta un demandado o hay que demandar a otra persona más y se interviene y le damos traslado para que, si quiere, intervenga con los efectos que sean. Responsabilidades solidarias, por ejemplo, contratos firmados por más partes, avales, avalistas, por ejemplo, cuando me equivoco y demando solo al deudor principal y resulta que hay un avalista, pues tengo un problema, tengo que ir contra el avalista también, por ejemplo. Y la otra posibilidad es cuando el tercero es el interesado en comparecer. Ahí hablamos de las famosas tercerías, tercería de dominio, tercería de mejor derecho en la ejecución.
ahí no es que sea provocada porque haga falta, sino porque el tercero se ve afectado y entonces interviene en el procedimiento. En ambos casos, estos actos procesales de las partes, pues bueno, cumplen todos los requisitos y lo vamos a tramitar como tal, ¿vale? Principalmente quienes realizarán el desarrollo del proceso, obviamente, la parte demandante, la parte demandada, ¿vale? Actor y demandado. En cuanto al tiempo, debemos añadir, bueno, ya lo hemos dejado caer, pero ahora lo matizamos, que todo proceso tiene su regulación procesal. De esta manera se produce, porque así se quiere por el legislador, que cada acto vaya precedido por uno anterior y a ese acto le suceda otro, ¿vale? Si yo tengo previsto que a la presentación de la demanda le sigue una notificación y traslado al demandado y luego un plazo para contestar, ¿no? Que es el ejemplo que venimos siguiendo, la ley quiere que sean esos 3 actos procesales los que vayan y no quiere otros distintos, de forma que el traslado al demandado siempre va a venir precedido de la admisión a trámite de la demanda que se ha presentado. Bien. Y luego le va a suceder siempre el verificación del traslado y la contestación de la demanda. Esos actos siempre se quiere que sean así. Por eso se establecen los plazos y por eso podemos terminar hablando del concepto de momento procesal oportuno. Los interinos y las interinas que me están escuchando estarán habituados a esas diligencias de ordenación por presentado el anterior escrito, no al lugar, por no ser el momento procesal oportuno. Así, miles, ¿vale? Le decimos que no al abogado, pues porque está pidiéndonos algo fuera de la dinámica legal del procedimiento, de los actos que proceden. Oiga, no, eso lo tenía usted que haber hecho en su momento, o mire, le hemos dado un plazo y usted ya está fuera de plazo. No es el momento procesal oportuno, ¿vale? También este sistema legal procesal lo que nos da a ambas partes es una garantía, una seguridad jurídica tremenda. Nos dice que las partes vamos a conocer qué es lo que se va a producir, con lo cual también sabemos cómo podemos conseguir algo en un procedimiento y también sabemos lo peor, que es lo que no se puede producir. Oye, ya tengo la seguridad de que este señor no ha comparecido en plazo, ya tiene la consecuencia de preclusión del derecho. Bien, este señor está declarado en rebeldía porque no ha contestado a la demanda. Genial. Ya veremos luego qué pasa, pero él ya, de momento, pierde la oportunidad de contestar a la demanda, por ejemplo, ¿vale? Junto con estas cuestiones se derivan, y entramos un poquito en articulado de las leyes que vamos a estudiar, partiendo como siempre de nuestra Constitución española, que nos da los rasgos principales y fundamentales, nos da algunas características que se derivan un poco de todo este sistema de protección procesal, por así llamarlo. Nos dice, por ejemplo, la Constitución, en el 24, nada más y nada menos, los que tenemos la carrera de Derecho, este articulito nos lo han metido a fuego, ¿verdad? Entonces nos lo sabemos mucho y es base de muchos recursos en muchas ocasiones. El artículo 24 nos habla de un proceso justo, de un procedimiento sin dilaciones, es decir, sin ningún tipo de retraso. Nos habla, por supuesto, de la publicidad, que el proceso será público. No confundir esto con reservado, con secreto de sumario. Estas son cuestiones que iremos viendo. ¿Vale? Público, a priori, con sus excepciones, el proceso siempre es público. Sin dilaciones indebidas, es decir, vamos a ir cumpliendo los plazos que marca cada procedimiento, ¿vale? Y si no ocurre, ¿qué pasa? Pues que la propia Constitución regula un sistema de responsabilidad de la Administración de Justicia, ¿vale? La Administración, como cualquier otra administración, si no trabaja en el papel, ojo, en el papel pone que es responsable. Ahora ya vete tú a reclamarle una dilación ahí a ver si es debida, indebida, o está justificada o no, o hay sobrecarga en un juzgado o no, ¿vale? Una cosa es lo que pone y otra la realidad, pero a nosotros esta vez nos interesa lo que pone. ¿Y qué pone? Que hay dos supuestos en los que responde la Administración de Justicia. Uno, el error judicial, ¿vale? El error judicial tiene un procedimiento en el que se declara que existió error judicial en una sentencia, por ejemplo, ¿vale? No que haya un recurso y se cambie o se estime el recurso y cambie la condena por absolución. No, no, no. Ha habido un error de procedimiento, ha habido un error del juez al hacer su trabajo y por eso hay que indemnizar. Por eso la administración, el juez, es responsable. Fíjense hasta qué punto esto es posible y muchas veces ocurre.
que tanto jueces como letrados, hasta ahí me voy a parar porque los funcionarios no suele ocurrir, contratan seguros de responsabilidad civil, porque el mecanismo del error judicial, una vez que se declara, la administración paga. Ok, perfecto, indemnizamos al señor. Por ejemplo, hace poco salía en televisión que habían puesto en libertad inmediata a un preso que estaba condenado y se declaró error judicial, o una prisión provisional que había superado el máximo cumplimiento en provisional, en libertad, en prisión provisional. Inmediatamente hay un error, inmediatamente hay una responsabilidad que se deriva, y un día de prisión no es recomendable que cumplas ni uno más, ¿verdad? Porque eso son, y vale dinero. Bien, pues la administración efectivamente se declara y se indemniza, lo que sea. A partir de ahí, la administración pone en marcha su mecanismo de repetición y va contra la persona, juez, secretario o funcionario que haya intervenido y participado o causado ese error judicial. Por lo tanto, nos puede caer alguna vez. Tampoco suele ser lo normal ni mayoritario, pero puede ocurrir. Letrados fiscales, secretarios judiciales o letrados, que es lo mismo, suelen tener esos seguros de responsabilidad civil para, si les ocurre algo de eso, tener cubierta esa parte y que no les toque a su patrimonio. Una cosa es el... Sí, dime, Javi. Una pregunta, la responsabilidad civil se la habían quitado ya, ¿no?, a los jueces. Sí, los magistrados la tienen, por ley orgánica creo que es que no la tienen asumida, pero yo tampoco lo tengo tan claro en el fondo. Lo tenían, pero después lo cambiaron y eso no, es verdad que lo modifican, pero no les dejan exentos, ¿vale? Tanto el error y quizás el funcionamiento anormal no dependa de un juez, porque tal cual está la justicia hoy en día, ningún caso concreto puede, creo yo, salir por funcionamiento anormal, pero si se demostrara, ¿vale?, estaríamos entre una prevaricación o algo raro que ha ocurrido, porque el funcionamiento anormal quiere decir que pues se ha saltado el sistema de vistas para hacer coincidir, o porque un juez no quiera celebrar en un momento, y no sé, se me ocurren esos casos lo que era antes. Lo que sí es cierto es que tú al final, en donde declares tanto el error judicial como el funcionamiento anormal, tienes que establecer la causa, y ahí va a seguir poniendo que quien falló fue el letrado, que quien no dictó a tiempo fue el secretario judicial o el fiscal o quien sea. Y yo no tengo nada claro que la administración no pueda derivar esa responsabilidad, ¿vale?, porque sería una especie de inmunidad o de exención. Pero sí, tienes razón que lo cambiaron hace un par de años o así. Bueno, funcionamiento anormal sería eso, unos procedimientos tramitados contra el proceso, contra lo que marca la ley del procedimiento, que se acreditara y de ahí se derivara una responsabilidad. Como norma, también nos establece el artículo 237, como ven ustedes ahí, el impulso de oficio. También tanto a los que estamos todavía de abogados por ahí, Ana, me acuerdo ahora mismo, o los que estamos de interinos en los juzgados, nos suena esto, ¿verdad? Los escritos que ponemos ahí para fundir al juzgado, ¿verdad? Impulso procesal. Y realmente, bueno, estás en tu derecho. La ley orgánica dice que de oficio se dará impulso al procedimiento de que se trate. ¿Para qué está diseñado este articulito? Para que un procedimiento no entre, se admita y se quede ahí durmiendo el sueño de los justos hasta que alguien se acuerde de darle el curso que lleva. No. Hay un plazo para admitir, hay un plazo para dar traslado, todo lleva su plazo. Y lo que intentamos siempre es cumplir con esos plazos. Ahora explicaremos dos tipos de plazos que existen y la consecuencia de cada uno de ellos, es no cumplir en plazo. Pero para este momento, de oficio, le daremos el curso que lleve el procedimiento. Si toca admitir, admito. Si toca requerir a la persona, le requiero. Si toca dar traslado y admitir la contestación, la admito y seguimos hacia adelante. Hay una excepción clara en la ley de enjuiciamiento civil, es decir, el orden jurisdiccional civil, en la parte de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que en ejecución partimos de un título judicial y hacemos toda la parte de ejecución que hemos visto, es decir, la vía de apremio. Abrimos una investigación patrimonial contra el ejecutado, en este caso, la persona que tiene la sentencia en su contra, y le vamos embargando, convirtiendo en dinero normalmente hasta dar cumplimiento a esa
sentencia o título judicial. La excepción donde está, en que la ley dice que todos estos pasos de ejecución, tanto la investigación como la propia medida ejecutiva, subasta si es una subasta, embargo de dinero si es un embargo, se hará a instancia de parte. Con esto, pues bueno, nos evitamos trámites indeseados contra el ejecutado, que nos pasáramos de celo de la administración, es decir, trabajando para el ejecutado, me paso de la raya con el pobre ejecutado, para el ejecutante, perdón, y también por otro lado, oiga, pídame usted lo que quiere para ir directo al embargo, ¿vale? O ir directo a la actuación que usted quiera, en la ejecución. En el resto, impulso de oficio cumpliendo los plazos que se traten. Hemos dicho que hay dos conceptos importantes, el término y el plazo, ya los hemos definido. Añadimos ahora dos clases, por así decirlo, de plazos que nos vamos a encontrar. Aquí ya hablamos no de término, del día concreto ese, no. Hablamos de cuando me dan un paréntesis de tiempo para yo comparecer en el juzgado, aportar una documentación X, comparecer y decir cualquier cosa, atender un requerimiento, lo que sea. Dos tipos de plazos, los propios y los impropios. También nos sonará de haberlo mencionado alguna vez, pues a colación de algún plazo que tenga el juez o lo que sea. Sencillo para aprenderlo. Los plazos propios se imponen por ley a las partes. Tiene usted 20 días para contestar a la demanda. Bien. O tiene usted, como le ponemos aquí, 20 días para atender al monitorio si quiere pagarlo, o si no quiere pagarlo, o si se quiere oponer. Muy bien. Si yo no atiendo a lo que me están pidiendo en ese plazo, se produce preclusión. Lo que sea que yo tenía que hacer, ya no lo puedo hacer. Se me prohíbe ejercitar ese derecho, con las consecuencias que tenga en cada momento. En el ejemplo que venimos siguiendo, se me va a declarar en rebeldía procesal. Han pasado 20 días, usted contesta la demanda el día 24 porque es usted el más guay o porque contó mal los días que tenía para presentarla y el juzgado no le admite esa contestación. Cae usted en rebeldía y habrá perdido todas esas, ese derecho a contestar, a proponer prueba en ese momento, etcétera, etcétera. Y además no se le va a notificar ninguna otra resolución hasta el final del procedimiento. Bueno, diferenciamos estos plazos propios que se imponen a las partes con los impropios, que los fija también la ley procesal, exactamente igual que los otros. Nosotros no vamos a notar ninguna diferencia, solo que estos plazos vienen dados para jueces, tribunales, letrado de la administración. Bueno, pues cuando nos dice que convocará vista en el plazo de 5 días siguientes a la notificación, pues ahí ya podemos entender, porque lo hemos visto a diario en todos los juzgados, que esto no se cumple. Dictará sentencia en el plazo de 3 días, ¿vale? Y si no lo hace, ¿qué? Pues si no lo hace, no pasa nada, lo dictará en el 4.º día, en el 5.º día o al mes y medio, si es que el magistrado por algún motivo está ausente, por enfermedad o por alguna cuestión, o porque tiene 3 o 4 días de asuntos y no tiene que dictar la sentencia y no la ha puesto, pues se dictará después y realmente, pues bueno, ese pequeño incumplimiento no genera ninguna preclusión, no afecta a las partes tampoco, más que en el tiempo de esperar, y no se produce esa preclusión de derechos para nadie, ¿vale? Estos plazos se imponen a la administración de puertas adentro para precisamente que los procedimientos no se dilaten en el tiempo, no se queden ahí durmiendo el sueño de los justos, como decimos. Una última clasificación que nos interesa solo para introducir dos conceptitos nuevos que se producen en todos los procesos, habla de plazos que se pueden prorrogar y no prorrogar. La ley, tanto la de civil como la de penal, como les ponemos aquí, nos habla de improrrogables. Los plazos no se pueden prorrogar. Ahora bien, distinto es que se interrumpan, distinto es que un plazo impropio, como hemos visto, se demore. No tengo la sentencia hoy, pero la voy a tener la semana que viene porque me lo dijo el funcionario. Vale, esa semana, como si dijéramos, no cuento, espero, es decir, se ha demorado el plazo. Un plazo impropio no causa ningún perjuicio, salvo que tarde mucho. Bien, que se interrumpan los plazos, se puede producir una interrupción del plazo, depende de lo que estemos computando, se puede producir. ¿Cómo se produce? Pues yo interrumpo por un acto procesal, cuando viene el señor a pedir el letrado de oficio, lo interrumpo, acuerdo la suspensión del plazo, que es el siguiente concepto que tenemos, y acuerdo más adelante
su reanudación. ¿Cuándo? Cuando se produzca la designación de abogado de oficio, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, el plazo no se ha prorrogado, sino que simplemente se suspende y se reanuda, o se interrumpe y se reanuda. Bien, o se interrumpe por la presentación de algún incidente o alguna cuestión de estas, pues producen esa interrupción que implica que luego se cuente desde donde íbamos, ¿vale? En el ejemplo de la designación de letrado y procurador de oficio, suspendemos, le quedan a usted tantos días. Cuando el abogado y el procurador tengan conocimiento de que han sido designados en el proceso, actúan con los días que le queden. Bien, pues no hay ningún problema. Recientemente hemos tenido algunas excepciones notables en los procedimientos, pero ojo, todas han venido dadas por circunstancias un poco extrañas, ¿vale? Voy a explicar una para que se entienda que es así. Hemos puesto aquí el ejemplo de que se conceda un nuevo plazo por una cuestión de vencimiento anticipado o cláusulas abusivas. Ustedes saben que hace unos años los tribunales de justicia, primero europeos y luego el Tribunal Supremo, fueron perfilando toda la doctrina de cláusulas abusivas con varias sentencias. Las sentencias del Supremo y las sentencias europeas son fuente del derecho, es decir, son jurisprudencia que afecta a la legislación. Esas sentencias dieron lugar, en el caso este de vencimiento anticipado de cláusulas, que fuera necesario, por un lado, modificar la ley en el sentido de que se incluye como causa de oposición a la ejecución el hecho de que haya o no cláusulas abusivas, es una posibilidad de oponerte, y hubo que dar marcha atrás, como si dijéramos, para permitir esta nueva oposición o este nuevo plazo de oposición en algunas sentencias, en algunas ejecuciones, en algunos procedimientos. Llegó esa modificación y esa directriz y se tuvo que aplicar un nuevo plazo. Entonces, en mi juzgado se hizo con unos cuantos procedimientos, tenía una serie de características, pero básicamente era eso, darle de nuevo 10 días al ejecutado para oponerse exclusivamente por esa nueva cláusula, por esa nueva causa de oposición. Algunos lo hicieron, otros no, y bueno, y se han ido tramitando. En este caso, ¿hemos prorrogado el plazo de oposición? No, técnicamente no. ¿Lo hemos suspendido? No, tampoco. Era una situación rara, anómala, en la que fue necesario dar 10 días más, pero porque nos venía de Europa, como quien dice, nos venía una sentencia que había cambiado la ley o había propiciado el cambio legislativo y se imponía eso, pues a partir de 2013 y dependiendo del tiempo que hubiera transcurrido, las cuotas impagadas, etcétera, una serie de requisitos, se dio ese plazo, ¿vale? Bueno, a modo de detalle, saber que existen esa excepción. Entendemos entonces eso, suspensión y reanudación de plazos, sí, los plazos como tales son improrrogables. Cuestiones relacionadas con el tiempo también son las actividades del juzgado. Esto es muy sencillo. Hay un periodo ordinario de actividad, no tenemos ningún problema. Aprenderse, no creo que esto nos lo pregunte, pues estas preguntas ya son de muy básicos realmente. No creo que nos regalen estas preguntas, pero por si acaso, estas están a la altura, para que ustedes me entiendan, de la Villa de Madrid, los colores de la bandera de España y preguntas así que estamos hartos de ver si entran en internet en cualquier sitio, ¿vale? El año judicial, ¿en qué consiste? El periodo ordinario será del 1S o día siguiente hábil, ¿vale? Ahora definimos un poco lo de los días hábiles, inhábiles y la habilitación. 1 de septiembre a 31 de julio. El 31 me da igual que sea sábado o domingo, ellos terminan el último hábil hasta el 31. Esto nos lo dice la ley orgánica en cuanto al periodo ordinario de actividad. Si ustedes lo han visto alguna vez en la televisión, se realiza todo un acto con birretes, todo el Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, políticos de turno, el rey, etcétera, abren el año judicial. Se realiza la apertura el 1 de septiembre o siguiente día hábil. ¿Qué ocurre desde el 31 de julio durante el mes de agosto hasta el siguiente día 1? Pues que hay un periodo de interrupción de actividad, pero no es plena, no es que se paralice la administración de justicia, la actividad de los juzgados, no. En cada nivel, no quiero entrar todavía en planta judicial ni en órganos, en cada uno de ellos se establece... ¿Qué pasó? Decían... ¿Se oye? Sí. Sí, todo bien, todo bien. Vale, que pensé que estaban
diciendo algo, vale. No quiere decir que se interrumpa, sino que se queda una sala permanente, por así decirlo, y en cada nivel de juzgados, que ya entraremos en eso cuando nos toque estudiar el tema 6, cuáles son los órganos, cuál es la pirámide de órganos, etcétera, etcétera, hasta llegar al Supremo, se establece un sistema, una sala permanente, casi siempre los órganos colegiados, los tribunales, presidente y el número de magistrados que nos toque cubrir. El resto de magistrados y jueces, pues se pueden ausentar agosto, vacaciones para todos, y eso quiere decir que no dictan nuevas resoluciones, no se realizan actos procesales judiciales, en este caso, del juez o del tribunal, pero ojo, la ley sí les obliga a ultimar los asuntos que tengan señalados. Es decir, en la práctica, los jueces señalan una última sesión de juicios y después de esa, pues ya solamente tienen que poner sus sentencias e irse de vacaciones. Lo de poner sus sentencias es lo que a veces nos suele fallar. ¿Y eso qué produce? Pues una demora en el plazo para dictar esa sentencia o lo que sea. Un juez prudente lo deja todo listo, lo deja todo ultimado. Un juez más relajado o menos eficaz, o como lo queramos llamar, cuando venga en septiembre termina lo que le falte o te lo trae a mitad y tal, bueno, pero sin pasarse mucho, ¿vale? Ya lo dijimos, hay un acto solemne retransmitido con presencia de presidente del Supremo y Consejo General del Poder Judicial. ¿Estos son dos personas o es una? Yo creo que, bueno, muchos no lo hemos visto. Lo digo, coincide, el presidente del Tribunal Supremo es también el presidente del Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo es nuestro órgano judicial supremo, como dice la propia palabra, es el que resuelve los recursos que ya no tienen superior jerárquico, es decir, hemos llegado al último de los últimos recursos, son los recursos de casación y extraordinarios, y la peculiaridad de sus sentencias es que son doctrina, crean jurisprudencia. La jurisprudencia también abarca a escalones inferiores, es decir, audiencias provinciales o tribunales superiores de justicia, pero se denomina jurisprudencia menor, es decir, no está casada en la cúspide con el Tribunal Supremo. Bueno, con eso nos vale de momento el Tribunal Supremo, y sin embargo el Consejo General del Poder Judicial, la ley lo define, la ley orgánica del Poder Judicial y su reglamento lo definen como el órgano de gobierno de los jueces o del Poder Judicial. Es el que se encarga de regular, controlar y en su caso inspeccionar y sancionar, fíjense todo lo que hace, la actividad de la pirámide de jueces, magistrados y tribunales, ¿vale? Organizar, coordinar, regular su actividad, regular sus derechos y sus deberes, y pues todo el estatuto del juez y del magistrado, ¿vale? Bueno, un detalle de otra pregunta chorra que nos puede caer es que en ese acto solemne, el 1 de septiembre de cada año, es donde el presidente de ambos órganos establece o presenta la memoria anual. Esta memoria anual es un documento, normalmente ya un pendrive que se presenta, regulando un poco cómo ha ido el año, estado, funcionamiento y toda la actividad relacionada con juzgados y tribunales, ¿vale? Es un acto, pero bueno, hay un par de preguntillas por ahí sueltas que si nos caen, pues miren, fallar una de esas preguntas es lo peor que nos puede pasar. Volviendo un poco al tiempo de las actuaciones, ya hemos visto plazos, ya hemos visto término, hemos visto interrupción o suspensión, hemos visto que no son prorrogables, pero que sí se pueden interrumpir y suspender con su reanudación, y lo que nos falta es llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo hago? Pues vamos a tener que tener en cuenta dos cosas. Uno, qué días cuento, y otro, cómo los cuento. Ahí entran estos conceptos que estamos usando. Repito, como dije al principio, que nos sirve para todos los procedimientos. Habrá alguna que otra excepción, pero el tiempo hábil para las actuaciones y el cómputo de plazos, esto nos sirve para todos los procesos. Cuando hablamos de tiempo hábil para las actuaciones, nos referimos a esos días o esos meses en los que está abierto el juzgado, es decir, todo lo que yo envíe y presente tiene efecto, es decir, cuento esos días. En cualquier plazo que se me dé, en cualquier término que me hayan puesto, el término me da igual, pero en cualquier plazo, cuento ese lunes, cuento ese martes, cuento miércoles, jueves y viernes. Ahora, inhábiles, ¿cuáles son los que yo puedo estar tranquilo que no me cuentan? Si me han dado 10 días, quitaré sábados y domingos, quitaré 24 y 31 de diciembre, no lo voy a contar,
quitaré la fiesta nacional que haya y los festivos, la ley dice laborales, tanto de la comunidad autónoma como de ayuntamientos o de entidades locales, ¿vale? Esos no los voy a contar, por lo tanto, ayer fue lunes, ayer fue festivo nacional, el Día de la Hispanidad, el Día de la Patria, de España, como quieran decir. Ese día es festivo nacional en todo el territorio, no cuenta a efectos procesales, es decir, ese día es inhábil, ¿ok? Les ponemos aquí que no computan en los plazos. Aquí ya estamos introduciendo el concepto de cómo se cuenta, es decir, el cómputo de los plazos. Importantísimo. Bueno, ahora más adelante lo digo. Tampoco vamos a contar el mes de agosto. Ojo, dos cuestiones nada más. Una, salvo actuaciones urgentes, que en cada orden jurisdiccional, ahí sí tenemos que tener en cuenta, a ver si me están diciendo, vale, nada, Monse. Perdón. Mes de agosto no lo contamos, es inhábil como mes de fecha a fecha, salvo actuaciones urgentes, que ya tenemos que ir viendo en civil cuáles son, en penal cuáles son, si hay alguna en contencioso, si hay alguna en laboral, que no. Y les pongo aquí un ojo 2020, yo no creo que vayan a preguntar nada de eso, principalmente, hombre, la convocatoria del examen de auxilio, por ejemplo, no ha salido y la del año que viene es nueva. La convocatoria es la que marca todas las leyes que nos tenemos que estudiar, con lo cual en la del otro año pudiera que nos cayera algo, pero bueno, solamente saber que se ha declarado hábil del día 11 al día 31 de agosto o 30 de agosto de este año. Ahí se ha trabajado con normalidad. Los funcionarios hemos tramitado con fecha normal de 11, 12, 14, 28 de agosto, cosa que ha sido sorprendente y única, no había ocurrido nunca, y sin embargo del 1 de agosto al 10 ha seguido siendo inhábil. La razón de esto, en el momento coronavirus en que estábamos ahora en agosto, el legislador, nuestro gobierno, nuestro poder ejecutivo, el del gobierno, entendió a través del Ministerio de Justicia que debíamos coger las vacaciones del 1 al 10 porque del 11 a final de mes había que trabajar. Bueno, razones hay para todo, pero el efecto ha sido el colapso 15 días antes, se los puedo decir. Eso no ha resuelto mucho. Los abogados cogieron menos vacaciones, siguieron trabajando a tope, echando escritos, presentando demandas, incluso algunos jueces celebraron actos procesales, y la consecuencia es que en septiembre hemos vuelto, igual que cualquier septiembre, a trabajar, con lo cual la bola ha crecido un poquito más, pero bueno, vamos escapando sin problema, vamos a decirlo así. Junto con los días que son hábiles o no, tenemos, bueno, yo no lo he puesto, no lo he dicho, pero estos son los articulitos que lo regulan. Los que estén siguiéndolo por el tema prácticamente lo tienen igual, un poquito más desarrollado en el artículo por artículo. Junto con los días inhábiles tenemos que hablar de las horas hábiles. Las horas hábiles ya hay que tener cuidado y ya hay que distinguir un poquito entre órdenes jurisdiccionales, porque vamos a ver que hay determinadas cuestiones en penal que se mantienen y tienen todo su sentido. Vamos a decir que las horas hábiles son de 8 de la mañana a 8 de la tarde con carácter general. Ley orgánica así nos lo plantea, ley orgánica del Poder Judicial. Ahora bien, como las otras leyes procesales desarrollan lo que dice esta ley, lo que dice la ley orgánica, vamos a encontrarnos, sobre todo en penal, con muchas excepciones, ¿vale? Y en civil con algunas cosas relacionadas con la presentación de escritos, con la presentación de documentos y con la celebración de vistas, ¿vale? Porque en civil, por ejemplo, lo adelanto, existe también un horario de audiencia pública, es decir, cuando el juez está trabajando. No podemos decirle a un juez que esté de 8 de la mañana a 8 de la tarde, ¿verdad? Entonces, ese horario de hábil servirá para que cualquier abogado desde su despacho en Sevilla presente por internet, telemáticamente, un escrito a las 7 de la tarde en Tenerife o en Las Palmas. No habrá ningún problema. A efectos de computar, a efectos de contar ese día o de no contarlo, ¿vale? Porque también tenemos que ver más adelante cómo se computan esos días. Bien, a esos efectos contará, porque así se refleja, ¿vale?
El sistema LexNet, este que yo les hablo de presentación telemática de demandas y de escritos, está bastante bien hecho. Es decir, nos marca mediante sellos de tiempo el momento exacto en el que tú presentas o lanzas al sistema un escrito. Y desde el momento en que tú lo lanzas como procurador, ya tiene efecto. Es decir, esa fecha se va a arrastrar como fecha efectiva de presentación en todo momento. Con lo cual tú, a partir de ese sello, ya tú sabes cómo vas a contar el plazo, o ya sabes si has presentado dentro de plazo el trámite que sea. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que ese horario, esas horas hábiles son de 8 a 8. Bien, ahora vienen los matices. Existe un reglamento de medidas accesorias para la efectividad de la Administración de Justicia, medidas accesorias que van complementando la ley orgánica y la ley, en este caso, de enjuiciamiento criminal, la parte penal. Nos dice cosas con mucho sentido común. Por ejemplo, los delitos que se cometan hay que tramitarlos sea sábado o sea domingo. Si no trabajáramos los sábados, todos los delincuentes elegirían esos sábados para intentar no ir al juzgado, ¿verdad? Que aunque les cogiera la policía, no le llevaran al juzgado. Pues no, hay un servicio de guardia para atender en cada sitio, por su demarcación, esos asuntos que ocurren y que hay que presentarlos en la guardia. Hay multitud de situaciones que se tienen que canalizar por la guardia de penal, y dependiendo del lugar, dependiendo del número de juzgados, se establecen unos servicios de guardia u otros, ¿vale? Los hay de permanencia, los hay de no permanencia, de simplemente acudir si hay algún asunto, ¿vale? Y todos ellos pues atienden como día hábil los sábados, y nosotros los domingos también son hábiles, lo hemos añadido. Para el servicio de guardia, perfecto. Se trabaja o se instruye la parte de instrucción durante el servicio de guardia todos los sábados, en virtud de este reglamento. Los juzgados de lo penal, que no se encargan de la instrucción, también, aquí, también realizan algunas actuaciones los sábados, y se dice que estarán disponibles para información a determinados órganos que lo necesiten, casi siempre los juzgados en servicio de guardia los sábados, y también para traslado de documentos. Si les parece, con un ejemplo entendemos todas las dos cuestiones. Sábado de guardia, juzgado de la Orotava. Ahora no ocurre tanto, pero antes ocurría muchísimo. Detienen a una persona por lo que se llama un quebrantamiento de condena. Es decir, el señor ha sido condenado en una sentencia que dictó el Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz en el año 2018. Y le puso una pena de no te puedes acercar a Pepito Pérez o a Pepita Pérez. Él quebranta eso, se vuelve a acercar a Pepita Pérez en el año 2020 en enero. Y nos viene un sábado por la mañana detenido. Nosotros tenemos que tramitar eso, pero antes, ahora ya existe el sistema telemático, antes teníamos que pedirle al juzgado de lo penal tanto la información del juicio, porque nosotros no lo tenemos, del juicio donde se le condenó antes, como que nos pasara documentos, que nos diera la sentencia, que nos diera si ya había pasado el tiempo o no, que le habían puesto, en fin, una serie de documentos que nos eran necesarios a nosotros para algo tan importante como poner en libertad o no a la persona un sábado, sabiendo que tú no puedes retener a la persona ni un minuto más de lo necesario, ni mandarlo a prisión provisional si no se dan los requisitos, por ejemplo, ni ponerlo en libertad inmediata si tienes la duda. O sea, el juez necesitaba eso rápido, por eso un sábado el penal debería estar para esa información y traslado de documentos. Bueno, por último, los juzgados de guardia o penales también están para lo que se llaman expedientes gubernativos. Esto no se suele hacer en la práctica, ¿vale? Se le dice siempre a las personas porque acudan en los días hábiles, pero legalmente para expedientes gubernativos, como pueden ser una designación de apudacta, por ejemplo, sí, es el que se me ocurre, o algún trámite más que hay por ahí suelto, deberían estar disponibles, hábiles, días y horas hábiles. Y también para información en general a otros órganos, no solo el de guardia, sino carácter informativo, pues no ya de darles la documentación, sino de información. Vale.
Por último, lo que vamos a terminar hoy viendo, una distinción entre instrucción, enjuiciamiento y la característica principal en penal. La ley de enjuiciamiento criminal nos establece cómo son los procedimientos en esta rama del derecho, en esta jurisdicción, para que lo vayamos ya fijando en nuestra cabeza, sobre todo los que empezamos nuevos. En el orden penal siempre vamos a distinguir en los procedimientos dos fases súper diferenciadas, muy diferenciadas. Lo que llamamos instrucción y lo que llamamos enjuiciamiento. Solo voy a decir eso, porque luego hay otra parte que es la ejecutoria penal, que es como en civil la ejecución, pues tenemos la ejecutoria penal. Bien, fase de instrucción en casi todos los procedimientos penales, vamos a tener una fase en la que se realiza la investigación preliminar y posterior del hecho. En penal siempre hablamos de hechos que se cometen en la vida cotidiana, las personas cometen hechos que pueden ser delitos, ¿vale? Que presumiblemente pueden dar lugar a una condena por un delito, un homicidio, un robo, daños, violencia de género, falsedad documental, lo que estábamos viendo, montones de delitos que están en el Código Penal, pues una persona comete un hecho que puede ser, ¿vale? Llega la policía y empezamos una fase de instrucción. El juez llega, acuerda esto, acuerda lo otro, testificales, etcétera, etcétera. Fase de instrucción. En esta fase de instrucción, para que lo vayamos grabando, nosotros averiguamos, lo estoy diciendo muy a lo bruto, como primera idea, ¿vale? Investigamos los qué, quién, cómo, cuándo, dónde y hasta por qué, ¿vale? Todas estas preguntitas son las que el juez, a instancias del juez y de las partes, vamos investigando, con todas las diligencias de instrucción que en su momento estudiaremos. Cuando esa fase de instrucción termina, en algunos procesos hay una fase intermedia, en otros no hay, y en algunos no vamos a tener instrucción, pero olvídense de eso. Cuando toda esa fase de investigación termina, pasamos a una fase de enjuiciamiento. Normalmente, salvo algunas excepciones que también veremos, el juez que realiza la instrucción no es el juez que celebra el juicio y dicta sentencia. Fase de instrucción, investigamos. Fase de enjuiciamiento, celebramos el juicio y dictamos sentencia, ¿vale? ¿Por qué separamos a los jueces? Pues porque al estar hablando de delitos, muchos de ellos con causar daño o perjuicio a otra persona, hemos matado a otra persona, le hemos causado lesiones a otra persona, hemos provocado un aborto a otra persona, delitos bastante sensibles, muchas veces con una instrucción muy directa. El juez, una de las obligaciones que tiene es la de estar presente, se llama principio de inmediación. El juez y el fiscal tienen que estar viendo llorar a la víctima, viendo derrumbarse a un testigo que estaba contando una mentira, viendo engañar al imputado, al investigado, ¿vale? Contar una mentira enorme y lo estamos viendo todos y el tío mató a una persona. Esas cuestiones, los jueces son jueces, pero son personas. Y toda esa instrucción, a la larga, puede influenciar al juez de instrucción. Por eso el derecho penal establece que el enjuiciamiento y la sentencia lo haga otro juez en el juzgado de lo penal que solamente recibe el expediente, sin sangre, sin manchas, sin mentiras, ¿vale? Y sin siquiera haber visto a la persona. El derecho penal es maravilloso. Al que le guste penal va a descubrir un mundo buenísimo, interesantísimo. Fase de enjuiciamiento, cambiamos de órgano, nos vamos al penal, dejamos la instrucción, nos vamos al juicio. En el juicio lo que vamos a hacer es practicar la prueba. Vamos a señalar un día, vamos a citar a todo el mundo, testigos, víctimas, presunto, ya ahora investigado o imputado, y lo llevamos al juicio. Practicamos toda esa prueba y de ahí, con todo su periplo procesal, como quien dice, concluiremos en que puede haber una sentencia condenatoria o absolutoria. Ese juez, que ya no ha visto todo aquello en directo, va a coger su expediente y va a valorar la prueba. Lo único que él va a percibir directamente es la prueba, quizá meses más tarde o años más tarde, con lo cual las aguas ya están mucho más calmadas. Lo que dije en instrucción, que si el coche era verde, ahora ya no lo tengo tan claro, en fin. Una prueba que sí que va a servir para valorar en su justa medida aquello, esto y sentencia, ¿vale? Eso como introducción al mundo procesal penal, a lo que nos va a tocar estudiar de la ley de enjuiciamiento criminal.
retomando esto y volviendo a los hábiles, los días y meses hábiles, en instrucción, que es la parte de investigación, recordar, son hábiles todos los días y todas las horas del año para las causas criminales. Y además no hace falta que nosotros habilitemos ningún día. Nosotros en civil vamos a ver que, aun siendo los sábados y domingos inhábiles, si ocurre alguna cuestión y es necesario, o un festivo, se puede habilitar para un reconocimiento judicial, para una vista que no conseguimos o que no podemos señalar en ningún día. Se va a poder hacer mediante la figura de la habilitación, artículos 131, 132 y siguientes. Nos paramos aquí, yo creo, ¿no? Sí, son las 9 ahora mismo. Hemos avanzado, yo creo, lo que veríamos, lo que nos pretendíamos. Nos faltan cosillas, pero bueno, hay tiempo, hay tiempo. El próximo día seguimos porque todo esto va enlazado y realmente nos queda cómo se practican las actuaciones y ya entrar con algún tipo de resoluciones, la forma, etcétera, etcétera. A ver, cositas que nos hayan... Dime, Macu. Al final el jueves, ¿no? En la siguiente clase, ¿verdad? Sí, el jueves. Mira, vamos a hacer una cosa. Lo dejamos en que sí, ¿vale? Como SEO está con este tema de la suegra, vamos a dejar 99 que sí. Y si mañana yo hablo con él y hay alguna cuestión que no podamos, lo que hacemos es pasarlo al otro jueves. Vale. Okay. Vale, pero bueno, en principio sí, aunque la de ellos así solo, sin tal, no pasa nada. Vale, perfecto. Vale, lo que no les mandamos mañana la tarea, ¿vale? No sé si mandaremos de aquí al jueves, creo que no, o ya el jueves les diremos para el martes, algo así más justito. Vale. Perdona, ¿y acerca del examen? ¿Qué hacemos? Sí. Del examen del jueves está preparado. Sí, eso seguir estudiando. Ah, ¿era para el jueves el examen? Sí, yo por eso creo que el 99% sí, ¿vale? Porque yo hablé esta mañana rápido con SEO, pero él ya me había dicho que el examen estaba ya listo y preparado, o sea que sí. Vale, y lo hacemos in situ, en el tiempo de clase. Correcto, si no conseguimos sacarlo de la plataforma, pues diremos, entren en la plataforma, yo que sé, con una ventana aparte o lo que sea, y vamos a hacer el TGS, que yo creo que lo tenemos ya subido ahí. Así perfecto. Que... Y tómenselo en serio como examen, ¿eh? A ver qué tal sale. Oh, claro. Entonces, vale. Venga. Sí. Bueno. Hasta el próximo día. Adiós. Sí, al jueves en principio, sí. Vale. Patricia León, preguntas si subimos los esquemas. Sí, lo que no los subo en el mismo día, sino cuando terminemos, porque a este le falta otra parte que unirlo. Pero sí, los vamos subiendo en el temario, ¿vale? En la parte donde pone esquema, ahí los vas a tener. Tienes ya los del 16, 17 y procesos especiales 18 creo que también están. Así que... ¿En qué zona está que no los veo? En temario, Javi, donde pone esquemas. Temario... Vete al 17, por ejemplo. Y Cristian, me preguntas aquí algo de los locales. Vale, ya lo vi ya. No estaba yo por aquí. No sé esta pregunta. ¿Los locales son de la localidad del juzgado? No, las fiestas locales. Sí, las locales. Sí, las fiestas locales, efectivamente, del municipio, por ejemplo. Aunque sí que aprovecho esta pregunta de Cristian, no coincide municipio con partido judicial. ¿Vale? Los partidos judiciales, recordemos que pueden englobar varios municipios. En La Laguna, por ejemplo, ocurre Tegueste, aunque tenga juzgado de paz, los procedimientos van a La Laguna. La Orotava, abarcamos Los Realejos, La Matanza, un par de ellos más. Cuando haya fiesta, es festivo en los que se ubiquen en la localidad concreta. O sea, la fiesta local, tomamos fiesta local. ¿Vale? El día de la Orotava, descansa la Orotava y así. Y alguna cosilla que se quede por aquí. ¿Cómo lo llevan? Lo llevamos. Bien, díganme, bueno, díganme que están estudiando a tope. Bueno, estamos estudiando. ¿El examen solo o van a dar algo de clase? Tania, la idea es dividir un poquillo el tiempo, pero mañana lo confirmo. Sería 1 horita o 45, un poquito más avanzar en este tema y ya el examen, ¿vale? Esa sería la idea.
Gracias, Fran, por la clase de hoy. Bueno, mis niñas, estudien un montón. Bueno. Y Tania, decías una duda que no es de clase aquí por WhatsApp. Dime si quieres y la vemos, a ver. 1000 representados. Ah, bueno, veo que es de un práctico, ¿no? Le echo un vistazo y te digo, ¿ok? Puedo hacerlo un poco más tarde por si no llego. Dime. Que si viste el libro. Sí. No, no lo he visto todavía, pues lo tiene SEO, no lo he visto. Sí me dijo que estaba curioso, que se pueden sacar cosillas de ahí. Sí, sí, sí. De todas formas, lo que tú me mandaste está muy bien también. O sea, Es si ese, es es así. ese. Ah, pues está genial, está bien, está muy bien. Bueno, Me falta pues otro. buenas noches a los que se están despidiendo. Elisa, Silvia, Patricia Costa. Muy bien. ¿A qué hora la clase? Seguimos a las 7. Patricia León me pregunta. Vale, lo voy a poner aquí. A las 19. Ok. Exacto. Ok, perfecto. Bueno, pues, Patricia, ¿qué tal? Bueno, pues aprovechar que tenemos tiempo, Javi. No te quedes con tramitación, por mucho que estés viendo posibilidades, No, no si yo te. tengo... Bueno, eso es lo que te digo, que todos en la laguna, Monse y la otra Patricia que lo sacaron, están a piñón también. Así que aprovechar. Muy bien, vale. Pues venga, Patricia, ir cogiéndole un poco el ritmito, date paciencia, igual Cristian también, si estás por ahí todavía, tranquilidad si no lo han pescado todo, por así decirlo, que cuesta, sí, sí, sí. Sí, Cristian, es un mundo, pero ya verás que te va sonando todo. Si no, aquí los expertos que ya están en la otra fase que te digan que eso es así. Bueno, pues nada. Yo hablaré con SEO, mañana ya les confirmo, yo creo que sí que no habrá problema porque ya lo tenían todo previsto para hoy, así que sin problema. Bueno. Bueno, Patricia, venga, hasta el jueves. ¿Tienes noticias, Javi, de allá, no? El No, contencioso, ¿no te han dicho? le escribí al abogado, dice que iba a mirarlo, para ver si me lo puedo agrupar, pero yo creo que tengo que presentarla Ajá. por mi cuenta y que después que me pidan abogado oficio, porque el tipo este no se muere. No, sí, eso te lo tienen que tramitar bien, sí. Si no, Pero bueno. me sacan las listas definitivas, lo meto en el contencioso y con Dios. Pero ya hablaste con el abogado, ¿no? Sí, le Bueno, conté todo Cristian, venga. de lo que había enviado, me habían admitido y lo que quería agrupar. Ok. A ver si me decía, pero dice que hay un proceso distinto, no sé qué. Yo creo que hacer, No sé, me yo creo imagino que que no. lo tienen que tramitar normal, ¿no? En principio. Hombre, lo ideal es que se agrupe, salga todos juntos, pues son del mismo proceso. Sí, también es verdad. Es que si no me tienen que sacar uno para el cambio de pregunta, otro para el Word y otro para el examen. Sí, total. Imagínate que te cargas la oposición y la declaras nula. Yo no creo. No. Pero Hombre, no creo, porque después el examen. puestos a pensar, una de las posibilidades sería esa. Voy a parar la grabación, muchachos, que estaba ahí todavía grabando.